Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Ha pasado mucho tiempo desde que subí un video al canal. También quiero pedir una disculpa por haberme demorado ya que estuve muy ocupado por los estudios, además de que el editor que usaba anteriormente se echó a perder y estuve buscando otro editor para hacer los videos. Bueno, antes de empezar con el video quiero mandar un saludo a Camilo Mora 3875, Emiliano Mendoza 2617, User KD4PX9ZD6E, Josué Momotic 1835, Medina Arcegaugo Enrique 5766, Marlon Palacio 4065, Geomaster 55, User MZ3UC 7mm 7S, Geanca 1292, Eren Crono 2197 y Eduardo Ramírez 9036. Y esos serían los saludos de hoy. Y si quieren ser saludados en el próximo video díganmelo en la caja de los comentarios. Y antes de empezar con el video, me gustaría que le dieran un me gusta al video, que se suscriban y activen la campanita de notificaciones y ahora sin más que decir empecemos. Capítulo 1. Había pasado 7 meses y medio desde que Issei fuera traicionado por Rias, Akeno, Asia y Koneko y que fuera absorbido por ese extraño portal. En ese tiempo sucedieron muchas cosas. Uno de esos sucesos fue que las demás facciones se enteraron de lo que le había pasado a Issei y cabe decir que se sorprendieron, pero también se enojaron, ya que Issei se había ganado sus respetos, pero también se habían enterado las demás chicas que realmente aman a Issei y cuando escucharon lo que le había pasado, ellas lloraron intensamente, porque la persona que ellas amaban ya no está, pero también se enteraron los padres de Issei quienes al enterarse de lo que le había pasado a su hijo no se lo podían creer, pero la madre de Issei se había desmayado al enterarse de esa noticia, pero fue rápidamente sujetada por el padre de Issei quien estaba derramando lágrimas por lo que le había pasado a su hijo. Pero también en ese tiempo Valerie, Penemue, Gabriel, Sebafall, Rosueise, Ravel, Irina, Shenovia, Yumi, Selina y Mio se habían encerrado en sus habitaciones, pero solo salían de veces en cuando, pero por parte de Mio ella no salía de la habitación de Issei, ya que ella estaba muy destrozada porque la única persona que ella amaba con todo su corazón ya no está a su lado, pero con el tiempo ella salía de vez en cuando, pero en su mirada ya no tenía brillo alguno, pero gracias a la ayuda de las demás chicas pudo recuperarse, pero solo un poco. Otro suceso fue que cuando Kuroka se enteró de lo que había hecho Koneko a Issei, ella no se lo podía creer que su hermana menor le hubiera hecho eso y desde entonces Kuroka ya no veía a Koneko como su hermana menor. También en ese tiempo Tiamat iba de vez en cuando a visitar a Mio, ya que en el tiempo que Tiamat ayudó a Mio a recuperarse se volvieron amigas, aunque Tiamat también estaba triste, puesto que la persona que se había enamorado ya no está, aunque también en ese tiempo Great no había dejado de buscar a Issei y en la brecha dimensional también Opis lo ayudaba, pero Opis aún estaba triste por lo que le pasó a Issei. Pero un día mientras que Great aún seguía buscando a Issei en la brecha dimensional, sintió una presencia que él sabía muy bien de quién era. Great, al fin te encontré Issei, decía Great con una leve sonrisa para después dirigirse a donde provenía la presencia de Issei, pero cuando llegó a donde estaba la presencia de Issei quedó incrédulo, ya que no podía creer que Issei estuviera en ese lugar. Esto tiene que ser una broma, decía Great incrédulo. En eso Great hace una ventana dimensional para ver lo que le había pasado a Issei, pero lo que vio lo dejó con la mandíbula abierta, ya que lo que vio lo dejó muy sorprendido e incrédulo. En eso Great llama rápidamente a Opis por un círculo mágico y después de 5 minutos Opis llegaría a la brecha dimensional. Opis. ¿Qué pasa rojo? ¿Encontraste a Issei? Preguntaría Opis esperando que Great haya encontrado a Issei, pero Opis notaría que Great tenía una expresión de incredulidad. ¿Pasa algo rojo? Preguntaría Opis viendo que Great estaba nervioso e incrédulo. Great. Opis encontré a Issei, decía Great aún nervioso e incrédulo. Cuando Opis escuchó que Great encontró a Issei se alegró enormemente, pero, decía Great aún más nervioso e incrédulo. Opis. ¿Pero? Preguntaría Opis viendo cómo Great se ponía aún más nervioso. Great. Pero lo que pasa es que Issei está decía Great para tomar aire y calmarse un poco, lo que pasa es que Issei está en la dimensión prohibida, dijo Great serio, pero dejando incrédula a Opis. Opis. ¿Es broma verdad? Preguntaría Opis incrédula, pero a la vez estaba muy preocupada por su Issei. Great. No es una broma Opis, por eso te he llamado para que le avises a los líderes de las demás facciones y a las chicas, decía Great serio para después recibir un asentimiento de Opis. Opis. ¿Y tú qué harás rojo? Preguntaría Opis mirando a Great. Great.
Yo iré a donde está él, ya que él es el único que sabe sobre de esa dimensión, pero no sé si nos va a ayudar, diría Great con seriedad, pero no estaba seguro si él los iba a ayudar, pero no perdía nada en intentarlo. Y así Opis se fue de la brecha dimensional para avisar a los líderes de las demás facciones y a las chicas sobre que Great finalmente había encontrado a Issei, mientras que Great fue hacia cierto lugar de la brecha dimensional para hablar con cierta persona, y después de eso Opis se comunicaría con todas las facciones para decirles que Great finalmente había encontrado a Issei, y cuando todos los líderes de las demás facciones escucharon lo que dijo Opis, rápidamente le preguntaron a Opis en dónde se encontraba Issei, pero Opis les dijo que harían una reunión en el inframundo, cosa que todos aceptaron. También Opis se comunicó con las demás chicas y cabe decir que ellas estaban llorando de alegría de que finalmente encontrarán a Issei, pero Opis no se comunicó con una persona, ya que ella quería decírselo en persona. Residencia Youdou. En la residencia Youdou, en una habitación de cierto castaño, se podía ver a cierta pelirroja, y dicha pelirroja era ni más ni menos que Mio, quien estaba mirando al techo con tristeza, pero en eso ella nota que aparece una brecha dimensional y de dicha brecha dimensional sale Opis. Opis. Hola Mio, ¿cómo te encuentras? Preguntaría Opis mirando a Mio. Mio. ¿Eres tú Opis? ¿Qué te trae por aquí? Preguntaría Mio mirando a Opis, pero la voz de Mio reflejaba tristeza. Opis. Te vine a ver porque te traigo unas buenas noticias, decía Opis llamando la atención de Mio. Mio. ¿Y cuáles son esas buenas noticias? Preguntaría Mio con curiosidad. Opis. La buena noticia es que finalmente encontramos a Issei, decía Opis con una sonrisa. En ese momento la expresión de Mio cambia de uno de tristeza a una de sorpresa, y Mio se levantaría rápidamente de la cama para acercarse a Opis y tomarla por los hombros. Mio. No es una broma, ¿verdad? Preguntaría Mio esperando de que lo que dijo Opis no fuera una broma. Opis. No es una broma Mio, Rojo me dijo que finalmente encontró a Issei, dijo Opis para que después Mio empezara a derramar lágrimas, pero estas lágrimas no eran de tristeza, sino de felicidad, felicidad de que finalmente encontraran a Issei. Y después de ese momento Opis le diría a Mio que habría una reunión en el inframundo para que después Opis recibiera un asentimiento de parte de Mio, y después de eso Opis se retiraría dejando a Mio muy feliz, y en eso Mio solo piensa en una sola cosa. Mio. Espero que estés bien Issei, y ese fue el único pensamiento que tuvo Mio para que después se empezara a cambiar de ropa, ya que andaba en pijama. Después de unos minutos Mio ya estaba lista, y justo en ese momento se abriría una brecha dimensional, y de dicha brecha dimensional saldría Opis para que después la mencionada se llevara a Mio al inframundo donde sería la reunión. Inframundo, sala de reuniones. En la sala de reunión estaban los líderes de las demás facciones, y dichos líderes eran: por parte de los demonios eran Sirzex, Graifia y Serafall. Por parte de los ángeles eran Michael, Gabriel, Irina y Griselda. Por parte de los ángeles caídos eran Azazel, Penemue y Valerie junto a su equipo. Por parte de los nórdicos eran Odín y Thor. Por parte de los Youkai eran Yasaka y Kunou. Y por parte de los olímpicos eran Zeus, Poseidón y Hades. También estaban las demás chicas, pero también estaban Rías, Akeno, Asia y Koneko, pero las mencionadas estaban muy nerviosas, ya que todos en la sala las miraban con enojo, pero todos en la sala estaban esperando que apareciera Great, y el mencionado apareció con una forma humana, y su forma humana era de un hombre pelirrojo algo oscuro, sus ojos eran de color amarillo, y estaba vestido con unas ropas semiformales. Esta es la forma humana de Great. Great. Gracias a todos por venir, como Opis les habrá dicho he encontrado a Issei, pero hay un problema, decía Great con seriedad para que Odín fuera el primero en hablar. Odín. ¿Y cuál es ese problema? Preguntó Odín con curiosidad. Great. El problema es que Issei está en otra dimensión, decía Great llamando la atención de todos. Zeus. ¿Y qué clase de dimensión está el chico? Preguntó Zeus interesado. Great. La dimensión en la que está Issei es una muy peligrosa, ya que quien entra ahí no vuelve nunca más, decía Great muy serio, pero eso alarmó de sobremanera a las chicas, pero hubo una persona quien sobrevivió y regresó con vida de esa dimensión, decía Great muy serio, pero lo que dijo Great llamó la atención de todos. Thor. ¿Y quién fue el que sobrevivió y regresó con vida de esa dimensión? Preguntaría Thor con intriga, pero en ese momento se escucha una voz. Ese sería yo, dijo una voz desconocida, y cuando todos los presentes dirigieron sus miradas hacia donde provenía la voz, pero lo que vieron los dejó aterrados y dijeron un solo nombre. Todos. Triexa. Gritaron todos muy asustados ya que Triexa otra vez estaba libre.
Triexa. Ya cálmense, no les voy a hacer nada, dijo Triexa tranquilamente. Sircex. ¿Pero cómo es que saliste del sello? Exclamaría Sircex totalmente incrédulo. Greathred. Fácil, yo lo liberé del sello, diría Greathred tranquilamente dejando a todos incrédulos. No es verdad Triexa, o mejor dicho Trixie, decía Greathred un tanto divertido, pero dejando a todos en la sala confundidos por lo dicho de Greathred. Opis. ¿Qué quieres decir con eso, Rojo? Preguntaría Opis confundida. Triexa. Lo que quiere decir Rojo es que yo soy, decía Triexa para que después ser rodeado por una luz muy intensa y después de que la luz se disipara todos quedaron sorprendidos, ya que ahora al frente de ellos ya no estaba un enorme dragón, sino que ahora había una chica pelinegra de ojos rojos y de un muy buen cuerpo. Es que yo soy hembra y mi verdadero nombre es Trixie, decía la ahora conocida como Trixie. Esta es la apariencia de Trixie. Todos en la sala no tenían palabra alguna de lo que veían y solo se limitaron a hacer una sola cosa. Todos. Fue el gran grito que dieron todos en la sala. Azazel. ¿Entonces siempre fuiste hembra? Preguntaría a Azazel quién fue el primero en volver en sí. Trixie. Así es Azazel, siempre fui hembra, respondería Trixie como si nada. Greathred. Bueno Trixie, dinos de lo que sabes de la dimensión prohibida, pediría Greathred a Trixie. Trixie. Bueno, la dimensión prohibida es una dimensión muy peligrosa porque esa dimensión es 20 o 30 veces más fuerte que el nuestro, como por ejemplo, decía Trixie para después hacer aparecer una gran piedra. Esta gran piedra es fácil de destruir en nuestra dimensión, pero en la dimensión prohibida esta gran piedra es 20 o 30 veces más dura y resistente que la nuestra, explicaba Trixie mientras hacía desaparecer la gran piedra que había traído, pero dejando a todos los presentes sorprendidos. Odín. ¿En serio así de peligrosa es esa dimensión? Preguntaría Odín aún sorprendido. Trixie. Sí, pero también en ese mundo solo hay 3 razas, la primera son los humanos, la segunda son los semidioses y por último los gomas, explicaba Trixie sobre las razas de esa dimensión, pero todos en la sala les llamó la atención las 2 últimas razas. Michael. Entonces también hay semidioses en esa dimensión, ¿no es así? Preguntaría Michael para recibir un asentimiento de Trixie, ¿pero qué son los gomas? Preguntaría Michael interesado. Trixie. Los gomas son bestias muy peligrosas, ya que su nivel de poder es muy alto como por ejemplo, decía Trixie para después crear un holograma con un círculo mágico en la sala para mostrar a 2 criaturas de color negro con líneas rojas. Estas criaturas son los gomas, pero no todos los gomas son iguales porque cada goma tiene una habilidad y especialidad distinta, explicaba Trixie a todos los presentes. Estos son los gomas que mostraba Trixie. Serafall. Espera, dijiste que no todos son iguales, ¿quieres decir que hay más de esos tales gomas? Preguntaría Serafall con seriedad, pero en realidad estaba muy preocupado por su amado Issei-chan como ella llamaba a Issei. Trixie. Así es Serafall, hay más de los gomas, pero estos gomas, señalando a los del holograma, esos gomas se llaman gomas aulladores, pero hay 2 tipos de los gomas aulladores y se llaman de esta forma, el más pequeño se llama goma aullador menor y el más grande se llama goma aullador alfa, explicaba Trixie a todos los presentes de los 2 goma del holograma. Grayfia. ¿Y qué tan poderosos son los gomas? Preguntaría Grayfia con seriedad. Trixie. Aunque no lo crean, los goma aulladores menores están casi en el nivel rey dragón, pero en el caso de los gomas aulladores alfas están en el nivel rey dragón y eso que los gomas aulladores son de clase baja, explicaba Trixie dejando a todos incrédulos porque esos gomas aulladores son solamente de clase baja, pero tienen el poder casi de un rey dragón, cosa que nadie se lo podía creer. Opis. Pero dijiste que también había semidioses, ¿pero qué clase de semidioses hay en esa dimensión? Preguntaría Opis mientras miraba a Trixie. Trixie. Por lo que sé solo existen 8 semidioses en esa dimensión, diría Trixie sobre los semidioses. Zeus. ¿Por qué solo hay 8 semidioses? Preguntaría Zeus con seriedad y curiosidad. Trixie. Solo hay 8 semidioses, ya que el poder que gobierna en esa dimensión está compuesto de 8 elementos, explicaba Trixie del por qué solo hay 8 semidioses, pero también llamando la atención de todos los presentes. Yasaka. ¿Y qué clase de poder gobierna en ese mundo y cuáles son esos 8 elementos? Preguntó Yasaka curiosa. Trixie. El poder que gobierna en ese mundo se llama mantra y está compuesta por estos 8 elementos.
Orgullo, lujuria, avaricia, pereza, vanidad, violencia, melancolía e ira, esos son los 8 mantras que gobiernan en ese mundo, explicaba Trixie para sorpresa de todos, pero aunque no lo crean en ese mundo, se entrenan a personas para que porten el mantra y sean los nuevos semidioses de ese mundo, pero a veces el mismo mantra elige a la persona para que sea el semidios de dicho mantra, explicaba Trixie dejando a todos sorprendidos. Poseidón. ¿Entonces los humanos de ese mundo también se pueden convertirse en semidioses? Le preguntó Poseidón a Trixie. Trixie. Básicamente sí, ya que son los únicos que se pueden convertirse en semidioses, decía Trixie respondiendo la pregunta de Poseidón. Penemue. ¿Pero qué le pasó a Issei en ese mundo? Preguntó Penemue, ya que la información que les estaba dando Trixie le hacía preguntar si Issei se encontraba bien, en eso Greathred habla. Greathred. Bueno, lo que le pasó a Issei, es que se convirtió en un candidato para convertirse en un nuevo semidios de ese mundo, dijo Greathred sorprendiendo a todos porque nunca imaginaron que Issei fuera un candidato para ser un semidios. Valerie, ¿y qué clase de candidato a semidios se convirtió Issei? Preguntó Valerie curiosa. Greathred. Issei se volvió un candidato a semidios, pero, decía Greathred sin terminar la frase. Tiamat. ¿Pero? Dijo Tiamat esperando que Greathred terminara lo que iba a decir. Greathred. Bueno, lo que pasa es que Issei se volvió un candidato a semidios, pero de la ira, dijo Greathred dejando a todos sorprendidos. Rosueise. ¿Pero por qué Issei se volvió candidato a semidios de la ira? Decía Rosueise sin entender el por qué Issei se volvió en un candidato a semidios de la ira. Greathred. Por lo que pude averiguar es que el mantra de la ira estaba reaccionando positivamente con Issei, además cuando Issei llegó a ese mundo, él se encontraba muy, pero muy enojado, ya que por alguna razón su mente le hacía ver unas imágenes de ustedes, señalando a las chicas que realmente aman a Issei, pero esas imágenes mostraban que ustedes estaban llorando, decía Greathred para sorpresa, pero también tristeza por parte de las chicas. Xenovia. ¿Pero por qué Issei le estaba pasando eso? Preguntó Xenovia, pero ella estaba triste porque Issei le estuviera pasando eso. Greathred. Ustedes saben que a Issei no les gusta verlas triste, ¿verdad? Dijo Greathred recibiendo un asentimiento de las chicas, pues por alguna razón él puede escuchar sus voces y también sus llantos, decía Greathred sorprendiendo a todos, pero también entristeciendo a las chicas, ya que Issei estaba sufriendo. Irina. ¿Pero le pasó algo más a Issei? Decía Irina esperando que no le hubiera pasado algo malo a Issei. Greathred. Bueno, digamos que también Issei tuvo un gran cambio, decía Greathred llamando la atención de todos. Gabriel. ¿Y qué clase de cambio tuvo Issei? Preguntó Gabriel curiosa. Greathred. Mejor les muestro el cambio que tuvo Issei en ese mundo, decía Greathred para crear un holograma para revelar a Issei que todos conocen, este es el Issei que todos conocemos, pero ahora, decía Greathred para que la imagen cambiara revelando a Issei, pero ahora Issei era distinto. Su cabello castaño ahora tenía partes blancas, sus ojos color miel ahora son medio rojizos, en todo su cuerpo tenía marcas tribales, además Issei era más musculoso y un poco más alto, cuando las chicas vieron el cambio que tuvo Issei todas se sonrojaron, este es el cambio que tuvo Issei cuando le entregaron el mantra de la ira, decía Greathred para sorpresa de todos, pero en eso la imagen cambia revelando a Issei, pero ahora era más cambiado ahora su cabello era blanco como la nieve, sus ojos ahora eran rojo sangre, en todo su cuerpo aún tenía esas marcas tribales, también Issei era más musculoso y era más alto, cuando todas las chicas vieron el nuevo cambio de Issei todas tuvieron un derrame nasal junto a un sonrojo muy grande. Eso les sacó una gota de sudor estilo anime a todos los hombres y en eso escucharon susurros de parte de las chicas diciendo como el cuerpo de un dios en toda palabra y etcétera, eso les hizo sacar otra gota de sudor estilo anime a todos los hombres y después de 3 minutos todas las chicas estaban recuperadas, pero aún tenían un pequeño hilo de sangre bajando por su nariz junto con un sonrojo, en eso Greathred vuelve a hablar. Greathred. Bueno, Issei tuvo esta nueva apariencia, ya que lo entrenaron por mucho tiempo, además el cuerpo de Issei se estuvo adaptando al poder del mantra de la ira y por eso tuvo esos cambios, explicó Greathred para que todos entendieran del por qué Issei tuvo esos cambios. Trixie.
Tengo que decir que el cambio que tuvo mi darling lo hizo aún más guapo, decía Trixie con una sonrisa junto con un sonrojo y con un pequeño hilo de sangre bajando por su nariz, ya que también tuvo un derrame nasal cuando vio el cambio de Issei, pero cuando Trixie dijo su darling todos se sorprendieron por lo dicho, pero en eso todos sintieron un enorme instinto asesino, en eso todos miraron a las chicas de Issei quienes tenían un aura oscura que las rodeaban y en eso las chicas hablaron al mismo tiempo. Chicas de Issei. ¿Cómo que tú darling? Dijeron todas las chicas de Issei con una tierna sonrisa junto con un aura oscura y miraban fijamente a Trixie mientras todos los hombres en la sala temblaban de miedo al ver eso, pero en eso Trixie habla. Trixie. Antes que nada, les voy a preguntar algo. ¿Qué pasa cuando un dragón vence a una dragona en una pelea? Preguntó Trixie mirando a las chicas de Issei y en eso Tiamat le responde. Tiamat. Bueno, si un dragón vence a una dragona técnicamente se vuelve su, decía Tiamat, pero se calló cuando se dio cuenta a dónde quería llegar Trixie. Valerie. ¿Pasa algo Tiamat? Preguntó Valerie mirando a Tiamat quien se quedó callada y estática. Trixie. Parece que te diste cuenta, ¿no es así Tiamat? Decía Trixie mirando a Tiamat quien aún no se recupera de su sorpresa. Bueno, mejor les explico lo que pasa, dijo Trixie para empezar a explicar. Bueno, lo que pasa es que cuando un dragón vence a una dragona, la dragona se vuelve la pareja del dragón quien la venció, explicó Trixie para sorpresa de todos. Selina. Eso quiere decir que, intentaba decir Selina, pero Trixie se le adelanta. Trixie. Así es, Issei al haberme derrotado, ahora yo soy una de sus parejas, decía Trixie con una sonrisa, pero las chicas de Issei tenían un aura oscura rodeándolas, pero antes de que pasara algo Great las detuvo. Great. Ya cálmense, ahora veamos lo que le pasó a Issei en esa dimensión, propuso Great para que todos asintieran, en eso Great hace aparecer una pantalla para que todos vieran que le había pasado a Issei en esa dimensión, pero también Great hizo aparecer una pantalla en las demás facciones para que también vean lo que le pasó a Issei. En la pantalla se podía ver un bosque, pero en eso en el cielo se podía ver que se abría un portal, que Mio reconocía muy bien ese portal y de ese portal salió un castaño que todos reconocieron, pero todos se sorprendieron al ver el estado de Issei. En eso ven como el mencionado estaba cayendo de una gran altura para después Issei chocara contra el suelo creando un pequeño cráter. En eso ven que Issei abre uno de sus ojos viendo a una persona para después Issei cayera inconsciente. En eso la persona levanta a Issei con cuidado para posteriormente llevárselo hacia alguna parte. En eso la pantalla revela a Issei quien estaba recostado en una camilla, también se podía ver que Issei ya estaba curado, pero aún seguía inconsciente, pero Issei no estaba solo, sino que estaba siendo observado por 4 personas y en eso uno de ellos habla. Así que este chico salió por un portal que estaba en el cielo, ¿no es así? Decía uno de ellos, pero por su voz se notaba que era de un hombre. Así es, este chico salió por un portal que apareció en el cielo, dijo otra de las personas en la sala, pero por su voz se notaba que era de un hombre también, pero en eso la puerta de la sala se abre bruscamente revelando a un ser parecido a un robot y el ser robótico habla. Generales, les traigo información muy importante, decía el ser robótico con respeto mientras se inclinaba un poco. ¿Y de qué información se trata? Dijo otra de las personas en la sala, pero por su voz se notaba que era una mujer. En eso el ser robótico vuelve a hablar. La información se trata de que el mantra de la ira está reaccionando, dijo el ser robótico, pero lo que dijo el ser robótico sorprendió a las 4 personas que estaban ahí. ¿Ustedes creen que este chico hizo que el mantra de la ira reaccione? Dijo otra de las personas que estaban en la sala, pero se notaba que era de un hombre, pero su voz era más vieja. Traigan el mantra de la ira de inmediato, exclamó la primera voz que había hablado con autoridad. Pero antes de que el ser robótico se moviera, una luz roja muy brillante apareció en la sala y cuando la luz roja se disipó se vio una esfera roja como la sangre y dicha esfera estaba encima de Issei. En eso la esfera roja se acerca a Issei para después introducirse dentro de él, para que posteriormente el cuerpo de Issei empezara a brillar para después revelar a un Issei diferente. Su cabello ahora tenía partes blancas, su cuerpo era más tonificados, también era más alto, pero lo más curioso es que en todo su cuerpo tenía marcas tribales. En eso Issei empieza a despertar poco a poco, en eso Issei abre los ojos revelando unos ojos medio rojizos como la sangre. Issei, ¿dónde estoy? Decía Issei un poco débil, ya que sentía todo su cuerpo diferente. Veo que al fin despertaste chico, dijo la primera voz que estaba en la sala, pero Issei al escuchar esa voz se levantó rápidamente para ver a 4 personas, 3 hombres y una mujer. Issei, ¿quiénes son ustedes? Preguntó Issei con seriedad y algo de frialdad.
Tranquilo chico, no tienes de por qué ponerte así, dijo la segunda voz de la sala, pero lo decía de forma calmada. Issei. ¿Aún no responden a mi pregunta? Decía Issei aún de forma seria y un poco más frío. Bueno, me presento, mi nombre es Deus, el semidios del orgullo, se presentó el ahora conocido como Deus. Deus era un hombre pelirrubio de cuerpo fornido sin exagerar, llevaba un traje formal, también tenía marcas tribales, pero en su cara y los tenía de color amarillo, también llevaba parte de una armadura en el pecho de color dorado y unos guantes con garras de color dorado. Este es Deus. Bueno, sigo yo, mi nombre es Augeus, el semidios de la avaricia, se presentó el ahora conocido como Augeus. Augeus era un hombre peliblanco de cuerpo musculoso, no llevaba nada en la parte superior de su cuerpo, pero lo más curioso es que Augeus tenía los ojos de color blancos, también tenía marcas tribales en la parte superior de su cuerpo de color rojo, pero llevaba una gran katana en la cintura. Este es Augeus. Sigo yo ahora, mi nombre es Olga, la semidiosa de la lujuria, se presentó la ahora conocida como Olga. Olga era una mujer pelirrubia muy hermosa, llevaba un traje con partes de una armadura de color dorado, en el pecho, en los brazos y en las piernas. Ella es Olga. Bueno niño, yo soy Calrow el semidios de la pereza, se presentó el ahora conocido como Calrow. Calrow era un viejo de edad muy avanzada, él tenía marcas tribales de color blancos en todo su cuerpo, su traje era de color rojo y amarillo, lo más curioso es que él tenía un ojo de color blanco, pero el otro no era normal sino, uno robótico y también tenía un bastón con ruedas, pero lo más increíble es que Calrow estaba en el aire mientras se sostenía de su bastón. Este es Calrow. Después de que los cuatro semidioses se presentaran, Issei solo los miraba con una mirada seria y fría. Issei. Bueno, como ustedes se presentaron, ahora es mi turno de presentarme, decía Issei de forma seria, mi nombre es Youdou Issei, se presentó Issei. Después de que Issei se presentara, Deus habló. Deus. Bien chico, quiero que nos contestes algunas preguntas, dijo Deus con seriedad. Issei. Bien, ¿qué es lo que quieren saber? Preguntó Issei serio. Deus. August dijo que te encontró en pésimo estado, ¿qué te pasó para estar así? Preguntó Deus aún serio. Issei. Primero, gracias por salvarme August y segundo, del cómo estuve en esas condiciones es algo personal, decía Issei serio, pero en lo último lo decía con furia. Al decir eso Deus lo entendería, pero mientras eso pasaba en la dimensión DX de todos, al escuchar lo último que dijo Issei, las chicas de Issei miraron con furia a Rías, a Keno, a Sia y Koneko, pero sobre todo Mio, quien hacía todo lo posible de no ir y matarlas de la peor manera posible, pero también Valerie le pasaba lo mismo que a Mio, quien también hacía todo lo posible de no ir a matarlas. Issei. Bueno, tengo una pregunta, decía Issei serio. Augeus. ¿Y cuál es tu pregunta? Decía August tranquilamente. Issei. ¿A qué se refieren con semidioses del orgullo o de la avaricia? Decía Issei un poco confundido, pero a la vez serio. Deus. Eso se debe a una energía llamada mantra que consiste en 8 elementos y esos son: orgullo, lujuria, avaricia, pereza, vanidad, violencia, melancolía e ira, esos son los 8 elementos que está compuesto el mantra y el que tenga uno de esos elementos se convierte en el semidios de dicho mantra, explicó Deus a Issei quien entendió todo. Calrow. Aunque no lo creas chico, tú tienes uno de esos mantras, dijo Calrow dejando en shock a Issei. En eso Calrow se acerca a Issei para después posicionar su mano derecha al frente del pecho de Issei, en eso hace un movimiento con su mano derecha para después el pecho de Issei se abriera. Eso dejó a Issei en completo shock y también incrédulo, pero no era el único, ya que en el mundo de DXD también estaban en shock. Algo así. Issei. ¿Pero qué diablos? Fue el grito que dio Issei al ver que literalmente su pecho se acaba de abrir, pero también vio que había como un reactor en su pecho, pero en eso Calrow le habla. Calrow. Tranquilo chico, lo que ves ahí es el reactor mantra de la ira, por lo tanto, ahora eres el nuevo semidios de la ira, dijo Calrow para incredulidad de Issei, ya que ahora él era un semidios, pero no uno cualquiera, sino de la ira. En eso Issei ve como su pecho se cerraba volviendo como estaba antes, eso lo dejó sorprendido, aunque también lo dejó pensativo. Issei. Primero era un humano, después fui un demonio reencarnado de una niña mimada que no sabe valorar el esfuerzo de otros, después renací como un dragón al 100% y ahora soy un semidios, ¿ahora qué sigue?
Ser un dios que literalmente puede destruir planetas, pensaba Issei un poco serio, ya que así fue su vida hasta ahora, aunque lo último lo dejó aún más pensativo, ya que por alguna extraña razón pensaba que eso no estaba tan lejos de ocurrir, lo que él no lo sabía es que más adelante va a tener un poder muy gigantesco que dejaría a todos como si fueran simples hormigas. Deus. Bueno chico, descansa un poco porque después vendrá alguien a dejarte nueva ropa y después te guiará a cierta parte para que nos muestres cuánto poder tienes, decía Deus serio, aunque él pensaba que el poder de Issei no sería la gran cosa. Lo que no sabía Deus es que se va a llevar una enorme sorpresa. Ante lo dicho por Deus, Issei solamente asintió con la cabeza para que después los semidioses se fueran de la sala, dejando a Issei solo para que más tarde el mencionado diera un suspiro para después volver a echarse en la camilla donde estaba para posteriormente meditar un poco. Issei. Como me gustaría que ustedes estuvieran aquí, decía Issei con tristeza para después mirar la palma de su mano izquierda, sobre todo tú, mío, dijo Issei mientras miraba la palma de su mano izquierda con tristeza para que después apretara sus puños con fuerza y después tuviera una expresión que reflejaba una gran ira, maldita seas Rías Gremory, me esforcé mucho para protegerte junto a esas tres y así es como me lo agradecen, decía Issei con una gran ira mientras apretaba más fuerte sus puños, pero lo que dijo Issei hizo que Rías, ¿a qué no? Así y Koneko bajaran la cabeza con tristeza, juro que si encuentro una forma de volver, desearás nunca haberme hecho enojar, decía Issei con una ira mayor a la de antes, mientras que sus ojos tuvieron un brillo rojizo que reflejaba su inmensa ira que tenía en su interior. Ante lo dicho por Issei, Rías empezaría a soltar unas cuantas lágrimas mientras tenía la mirada baja, aunque Mio veía a Rías con una gran ira que incluso hizo que sus ojos se volvieran verde esmeralda con la pupila rasgada y un gran deseo de matar a Rías y quemarla con sus llamas infernales que incluso pueden quemar el alma y sin dejar rastro alguno. Después de unos minutos Issei sintió unas presencias que venía hacia donde estaba él, en eso Issei dirige su mirada hacia la puerta para que después un ser robótico que parecía un mayordomo quien venía con otros dos seres robóticos que parecía ser unos guardias, ya que portaban lo que parecía ser una espada algo larga y bastante ancha, en eso el ser robótico que parecía mayordomo se acercó a Issei para dejarle una nueva ropa en eso el ser robótico dijo que lo esperaría afuera de la sala y después de decir eso los tres seres robóticos salieron de la sala para que Issei se cambiara de ropa. Pasaron unos minutos para después la puerta de la sala se abriera para revelar a Issei quien traía puesto unos pantalones negros, tenía unos guantes sin dedos de color negro, tenía unas sandalias de combate color negro y llevaba una ropa que dejaba ver una parte superior de su tonificado cuerpo, haciendo que las chicas de DXD tuvieran un gran sonrojo, otras tenían un hilo de sangre bajando por sus nariz junto con un gran sonrojo y otras tuvieran una cara pervertida mientras devoraban con la mirada el cuerpo de Issei. Después de que Issei saliera de la sala, fue guiado por los tres seres robóticos hacia otra parte de este lugar, mientras que Issei seguía a los tres seres robóticos, Issei pudo ver que había muchos seres robóticos de diferentes formas y tamaños en eso unos de los tres seres robóticos le explica a Issei que los seres robóticos que vio eran los soldados de Shinkoku, Issei veía a todos los soldados robóticos que estaban ahí para después dar un suspiro. Pasaron unos 15 minutos caminando en ese tiempo Issei le preguntó a los tres seres robóticos sobre la historia de este lugar y ellos se lo contaron, dejando muy sorprendido a Issei, aunque dejó esos pensamientos de lado, ya que tal parece habían llegado a su destino. Ahora Issei estaba en un gran bosque con los brazos cruzados y al frente de él estaban Deus, Olga, August y Kalrow. Issei. ¿Y bien qué quieren que haga? Preguntaría Issei serio mientras aún estaba de brazos cruzados. Deus. Lo que quiero que hagas es que liberes todo tu poder, decía Deus serio. Kalrow. Para lograr eso tienes que enojarte como nunca lo has hecho antes, decía Kalrow para que Issei asintiera con la cabeza. En eso Issei cierra sus ojos para después unas imágenes le llegarán a la cabeza y al mismo tiempo un aura roja como la sangre con detalles dorados lo empiezo a rodear, en eso la expresión de Issei cambió a una de enojo y al mismo tiempo él apretaba los puños con mucha fuerza mientras que el aura que lo rodeaba se hacía cada vez más grande, pero en eso Issei escucha algo que haría que perdiera toda su cordura y explotará de pura ira. Lo que escuchó Issei eran unos sollozos y unas lágrimas cayendo, pero Issei reconoció de quién eran esos sollozos y ante esos sollozos el aura de Issei crecía más y más al punto que desquebrajaba el suelo, hasta que Issei ya no aguantó más. ¡Ah! Issei dio un gran grito que reflejaba una ira inconmensurable y que al mismo tiempo el aura de Issei se extendiera hacia el cielo como si fuera un pilar de color rojo.
Después de unos minutos el pilar rojo disminuye para después el aura de Issei dejará de expandirse y solo lo rodeará a él mientras tenía los ojos cerrados, pero lo que Issei no sabía es que dejó sorprendidos a los semidioses, sobre todo Deus, quien no podía creer que Issei tuviera tal poder junto con un aire inconmensurable, aunque no era el único, ya que en el mundo de XD, todos estaban igual de sorprendidos, ya que no sabían que Issei iba a tener tal poder junto con un aire inconmensurable. Pero en eso Issei abre los ojos, pero al hacerlo todos quedaron sorprendidos, puesto que ahora los ojos de Issei ahora son rojos como la sangre, pero tenía la pupila rasgada como la de un dragón, pero detrás de Issei se podía ver una silueta de un dragón, pero este dragón no era como la forma dragón de Mio, al contrario, este era diferente, además que el dragón tenía una mirada que reflejaba una gran ira inconmensurable como la de Issei. En eso el aura de Issei desaparece y sus ojos vuelven a la normalidad, solo que ahora sus ojos son más rojos que antes. En eso los semidioses se acercan a Issei y Deus habla. Deus. Chico, me has dejado un poco sorprendido, realmente eres alguien fuerte, decía Deus serio, pero también un poco sorprendido, pero en realidad él estaba muy sorprendido que un chico no más de 17 años tuviera tal poder, aunque él no lo admitiría por su orgullo. En eso August empezaría a reír con fuerza, eso hizo que Issei frunciera el ceño y se enojara un poco. Issei, ¿de qué tanto te ríes? Decía Issei con enojo. En eso August dejó de reír para después hablar. August, me río porque tengo que entrenar a alguien que es así de fuerte, decía August con una gran sonrisa. Ante lo dicho por August, Issei lo miraría con seriedad. En eso Calrow habló. Calrow. Lo que pasa, chico, es que antes que vinieras estuvimos hablando sobre quién te entrenaría y August se ofreció a entrenarte, decía Calrow para que Issei ya sintiera, aunque le mandaba una mirada algo fría a August y el mencionado le restó importancia. August. Bien, chico, sígueme, decía August para darse la vuelta y empezará a caminar. Issei solo dio un suspiro de resignación y comenzó a seguir a August. Y por cierto, chico, vas a tener un compañero de entrenamiento, espero que no te moleste, decía August para girar un poco su cabeza y le diera a Issei una sonrisa divertida. Issei, ¿en serio, ahora me dices que tengo un compañero de entrenamiento? Decía Issei algo molesto por la forma de ser de su ahora nuevo maestro, solo para que después Issei diera otro suspiro con algo de enojo en ese suspiro. Solo espero que no me haga enojar, decía Issei serio y algo molesto. Después de unos minutos Issei y August llegaron a su destino e Issei sintió la presencia de Deus cerca de aquí, junto con otra presencia que él desconocía. En eso Deus aparece junto con un joven de la misma edad de Issei. El joven era un pelinegro de ojos café, también tenía unas marcas tribales en todo su cuerpo, llevaba puesto la misma ropa de Issei solo que la de Issei era de negro con rojo y la del joven era de negro con azul. En eso Deus habló. Deus. Bien, chico, mejor preséntate, dijo Deus serio, para que el joven se presentara. Me presento, mi nombre es Yasa y soy el nuevo semidios de la melancolía, dijo el ahora conocido como Yasa. August. Bien, Yasa, te presento a Issei, el nuevo semidios de la ira, dijo August presentando a Issei, quien estaba al lado suyo. Aunque Issei y Yasa se miraban con seriedad, como si se estuvieran estudiando del uno al otro, solo para que después los dos dieran un suspiro. Issei. Mucho gusto, Yasa, espero que nos llevemos bien, decía Issei para extender su mano derecha. Yasa. El gusto también es el mío, Issei, y espero que también nos llevemos bien, decía Yasa con una leve sonrisa y estrechó la mano con la de Issei y el mencionado también dio una leve sonrisa. Deus. Bueno, August, te dejo a los dos para que los entrenes, decía Deus para que August asintiera para que después Deus se fuera de ahí. August. Bien, ahora ustedes dos, quiero que corran por 5 horas, después quiero que hagan 1000 sentadillas, 1000 flexiones de brazo y 1000 abdominales, dijo August dejando sorprendido a Yasa, pero en el caso de Issei, él no parecía estar sorprendido porque cuando entrenaba con Great Red le hacía ser casi lo mismo, pero lo hacía con pesas de gravedad en todo su cuerpo, pero Issei sabía que August ocultaba algo así que decidió hablar. Issei. August, dudo mucho que ese sea el entrenamiento en realidad, ¿no es verdad? Cuestionó Issei a August, pero lo que dijo Issei dejó sorprendido a August y a Yasa, pero sobre todo a August, quien empezó a reírse con fuerza. August. Ja. Tienes razón, Issei, realmente me sorprendió lo que dijiste, pero estás en lo correcto, decía August tranquilamente. Ustedes dos van a correr por 5 horas con una gran piedra en su espalda, decía August dejando a Yasa sin habla, pero Issei tenía una cara de ¿es en serio? Mientras daba un pesado suspiro, para después estirarse un poco y posteriormente August apareciera con 2 grandes piedras en sus manos.
Ahora vemos a Issei y a Yasa corriendo a una alta velocidad. Al principio Issei se sorprendió por la velocidad que tiene ahora, pero mientras corría y a la vez que cargaba la gran piedra en su espalda, Yasa lo seguía un poco hacia atrás, ya que nunca había tenido que cargar algo así antes. Pasaron 5 horas y podemos ver a Issei quien apenas estaba sudando y a Yasa quien también estaba sudando un poco. En eso August les dice que hagan 1000 sentadillas con la piedra que aún tienen puestas. Después de hacer 1000 sentadillas, comenzaron las flexiones de brazos que también tenían que hacerlo con la gran piedra que aún cargaban. Después de hacer 1000 flexiones de brazos, Issei y Yasa tenían que hacer 1000 abdominales en el aire con la gran piedra que aún estaban cargando en su espalda. En eso Issei y Yasa estaban haciendo abdominales en el aire mientras se colgaban de una rama de un árbol. Después de hacer 1000 abdominales en el aire, al fin Issei y Yasa terminaron con su entrenamiento del día. En eso aparece August, quien tenía una sonrisa en su rostro. August. Los felicito a ambos, lograron terminar con el entrenamiento, ahora pueden descansar. Mañana seguiremos entrenando, decía August para irse de ahí, para después Yasa se sentará en el suelo respirando agitadamente. Yasa. Me sorprende que apenas estás cansado por el entrenamiento, realmente eres alguien fuerte Issei, decía Yasa quien se recuperó un poco del entrenamiento que tuvo. Issei. No es para tanto, antes tenía que entrenar de forma muy rigurosa para hacerme más fuerte y también para proteger a mis seres queridos, decía Issei serio y algo melancólico al recordar que a las chicas que ama, pero después se enfureció por recordar a ciertas personas que hizo tanto por ellas para al final lo traicionaran. Yasa al escuchar eso se sorprendió, no pensaba que Issei se hiciera fuerte para proteger a sus seres queridos. Ahora Yasa le tiene respeto a Issei. Yasa. ¿Tienes un lugar para dormir? Preguntó Yasa a Issei quien negó con la cabeza. Si quieres puedes pasar la noche en mi casa, decía Yasa amablemente. Issei. Gracias, pero no quiero ser una molestia, decía Issei mientras miraba a Yasa. Yasa. No te preocupes, vamos, dijo Yasa empezando a caminar. Issei al ver que no tenía otra opción empezó a seguir a Yasa. Mientras seguía a Yasa, Issei estaba sumergido en sus pensamientos de cómo volver a su mundo, pero sus pensamientos fueron interrumpidos por Yasa. Yasa. Y dime Issei ¿de dónde eres? Preguntó Yasa curioso. Issei. Preferiría no decirlo, pero te prometo que algún día te lo contaré, decía Issei seriamente. Ante esa respuesta Yasa no preguntó más, ya que notó que era algo personal, así que no pregunto más. Issei. Y dime Yasa ¿tienes familia, un hermano o una hermana? Preguntaría Issei mirando a Yasa. Yasa. Sí, sí tengo una hermana, se llama Durga, decía Yasa respondiendo a la pregunta de Issei. Issei. ¿Y tus padres? Preguntó Issei, pero esa pregunta hizo que Yasa ponga una cara complicada. Yasa. Mi padre y mi madre murieron hace tiempo, decía Yasa con una cara melancólica. Issei. Perdón no debí preguntar, diría Issei disculpándose. Yasa. No te preocupes, no lo sabías, decía Yasa tranquilamente. Issei. ¿Y dime cómo eran tus padres? Preguntó Issei curioso. Yasa. Mi madre era una peli morada de ojos morados oscuros y era muy amable y mi padre era nieto de un ex semidios de la melancolía, decía Yasa sorprendiendo a Issei. Issei. ¿Tu padre era nieto de un semidios? Decía Issei sorprendido y Yasa asiente con la cabeza. Así Issei y Yasa estuvieron caminando por unos minutos hasta que llegaron a la casa de Yasa. En eso la puerta se abrió revelando a una chica de 15 años de cabello morado oscuro, de ojos morados y llevaba un vestido de color morado con partes amarillas. Bienvenido a casa, hermano, dijo la chica peli morada. Yasa. Gracias, Durga, dijo Yasa a la ahora conocida como Durga. Durga. Hermano, ¿quién es el que está al lado tuyo? Preguntó Durga mirando a Issei. Yasa. Durga te presento a Issei, es el nuevo semidios de la ira, decía Yasa presentando a Issei y a su hermana. Durga. Mucho gusto en conocerte Issei, decía Durga con respeto. Issei. Igualmente Durga, decía Issei con una leve sonrisa. Yasa. Bueno, mejor entremos, propuso Yasa para que Issei y Durga asintieran con la cabeza. Mientras tanto en el mundo de XD. Todos los que estaban en la sala no tenían palabras por lo que vieron, sobre todo la inconmensurable ira de Issei. El primero en hablar fue Odin. Odin. Vaya, ¿quién iba a imaginar que el chico iba a tener ese poder, junto con esa gigantesca ira? Diría Odin muy sorprendido y todos estaban de acuerdo por lo que dijo Odin. Mío. ¿Y qué más pasó? Preguntó Mío a Greatred y el mencionado solo da un suspiro. Greatred.
Issei siguió entrenando por varios años, aunque también su ira se hacía cada vez más grande y también Issei seguía escuchando sus llantos y lágrimas, sobre todo los tuyos Mio, decía Greathred dejando callados a todos, sobre todo a Mio quien solo bajó la cabeza y unas pequeñas lágrimas salieron de sus ojos, ya que no podía imaginar que Issei estuviera sufriendo demasiado. Mio. Issei pensaba Mio con unas cuantas lágrimas. Greathred. Les mostraré los entrenamientos que tuvo Issei, dijo Greathred para después la pantalla del holograma cambiara. En la pantalla, con Issei. Se podía ver a Issei y a Yasa entrenando en un bosque y eran observados por August quien estaba en pose de loto encima de una gran roca, en eso Issei y Yasa terminaron su entrenamiento, en eso August también se levanta y da un salto para caer al frente de sus alumnos. August. Muy buen trabajo ustedes dos, ahora síganme para su siguiente entrenamiento, decía August tranquilamente para empezar a caminar, mientras era seguido por Issei y Yasa. Ahora se podía ver a Issei y a Yasa enfrente de dos enormes rocas, en eso Issei se cruza de brazos para después mirar a August. Issei. ¿Y bien, por qué estamos aquí? Decía Issei serio. August. Aquí será su siguiente entrenamiento, que consiste en concentrar el mantra en sus puños y también ver cuánta fuerza tienen ahora, decía August explicando el siguiente entrenamiento de Issei y Yasa, para eso tendrán que dar un solo golpe con todas sus fuerzas a esas enormes rocas que están al frente de ustedes, dijo August tranquilamente, en eso Issei mira la enorme roca al frente suyo, para después dar un suspiro. August. Yasa tú serás el primero, dijo August para recibir un asentimiento de Yasa. En eso Yasa se pone al frente de la enorme roca para después su puño derecho fuera rodeado por un aura azul, para posteriormente Yasa le diera un muy fuerte golpe a la enorme roca y dicha roca se desquebrajó por completo, pero no se destruyó. August. Muy bien hecho Yasa, ahora es tu turno Issei, dijo August para después Issei se pusiera al frente de la enorme roca, en eso el puño derecho de Issei fue rodeado por un aura de color rojo sangre, pero mientras Issei reunía poder en su puño, en su mente escuchaba otra vez las lágrimas de las chicas cosa que lo hacía enojar cada vez más. Mientras eso pasaba el aura que rodeaba el puño derecho de Issei se hacía cada vez más grande y más fuerte, también Issei apretaba sus puños con mucha fuerza, hasta que Issei escucharía algo que haría que perdiera la cordura. Issei. Fue el grito que escuchó Issei en su mente, pero Issei reconoció esa voz y la voz le pertenece a Mio, su amada dragona emperadora roja. En eso los ojos de Issei se vuelven unos ojos rojos como la sangre con la pupila rasgada como la de un dragón, en eso Issei da un fuerte golpe a la enorme roca que estaba al frente suyo, pero lo que pasaría después dejaría sorprendido a Yasa y a August. Cuando Issei le dio ese fuerte golpe a la enorme roca que estaba al frente suyo, la enorme roca se desquebrajó por completo en cuestión de segundos, pero en donde estaba el puño de Issei había un pequeño agujero donde estaba dicho puño, pero en eso, la enorme roca que Issei golpeó se destruyó por completo. Eso dejó muy sorprendido a Yasa al igual que a August, quien no esperaba que Issei destruyera la enorme roca de un solo golpe, pero mientras que Yasa y August aún estaban sorprendidos, Issei aún seguía muy enojado y trataba de calmarse, pero le costaba mucho trabajo, ya que desde que tuvo el mantra de la ira le ha costado mucho trabajo en no dejarse llevar por la ira, pero después de unos segundos Issei se pudo controlar y calmarse un poco. Así pasaron los años donde Issei y Yasa estuvieron entrenando sin parar, también Issei entrenaba en las noches sin descansar y era observado algunas veces por Yasa y por August. También Issei se hizo amigo de Durga donde ellos dos se llevan bien, pero en el caso de Yasa era diferente, Issei y Yasa a veces se llevan bien y a veces se llevan mal y casi todo el tiempo terminan peleando y siempre quedan en empate, pero a veces Issei le gana a Yasa, pero a pesar de sus peleas y discusiones ellos se tienen un respeto mutuo. También en algunas ocasiones Issei trataba de crear una brecha dimensional, pero por alguna extraña razón no podía porque esta desaparecía a los segundos después, eso se le hizo raro a Issei, ya que él ya sabía cómo hacer brechas dimensionales a la perfección, pero ahora no podía, es como si algo le impedía hacer las brechas dimensionales. Los entrenamientos que hacía August se hacían cada vez más y más rigurosos al punto donde tenían que arrastrar una enorme roca con unas pesadas cadenas, mientras tenían que cargar una gran roca en sus espaldas, realmente August no se contenía nada en sus entrenamientos. Pasaron 100 años donde Issei y Yasa estuvieron entrenando sin descanso e incluso en una ocasión estuvieron entrenando por 3 meses y 2 semanas sin descansar, ya que ahora no necesitaban descansar en lo absoluto, puesto que ahora podían pelear por varias horas e incluso días sin descansar y apenas se agotaban.
Ahora podemos ver a Issei y a Yasa en un bosque muy amplio y al frente de ellos estaba August con su clásica sonrisa despreocupada, cosa que siempre molestaba a Issei. August. Bien, hoy día voy a ver cuánto han avanzado en sus entrenamientos y para eso, decía August para después ponerse en una pose de pelea, ustedes dos tendrán que pelear contra mí, decía August con una gran sonrisa. Issei y Yasa se sorprendieron, pero ellos no iban a retroceder, así que se prepararon para pelear. Yasa se pone en su pose de pelea, mientras que Issei estampa su pie derecho contra el suelo, encurva un poco su espalda y dobla sus brazos en forma de L. Mientras tanto en el mundo de XD. Opis. ¿Qué es esa pose de pelea? Preguntó Opis a Great Red. Great Red. La pose de pelea de Issei consiste en usar golpes fuertes y rápidos casi imposibles de predecir y tengo que admitir que su estilo de pelea es muy bueno y peligroso, decía Great Red dejando sorprendidos a todos. De vuelta con Issei. August. ¿Listos? Decía August para ver que Issei y Yasa se prepararon a pelear, dijo August dando inicio al combate. En eso Issei aparece en un segundo al frente de August con su puño derecho listo para golpearlo. August estaba un poco sorprendido, tenía que admitir que Issei es rápido, pero en el mundo de X de todos estaban sorprendidos por la velocidad de Issei. En eso, Issei conecta su golpe, creando una fuerte onda de viento, pero para sorpresa de Issei, August bloqueó su ataque como si nada. August. Muy buen golpe, felicito a August a Issei, pero eso no te servirá para derrotarme, dijo August dándole a Issei un fuerte golpe que lo hizo retroceder varios metros. Pero Issei alcanzó a bloquear el golpe de August al último momento poniendo sus brazos en forma de X, pero no pudo evitar que saliera retrocediendo varios metros. Issei pudo detenerse, pero le costó un poco lograr eso, además tenía que admitir que la fuerza que tenía August era monstruosa, ya que sabía que August se estaba conteniendo demasiado. En eso Issei se preguntó cuánta fuerza tiene este viejo. Porque desde hace tiempo siempre lo ha llamado viejo, pero parece que a August no le importa que Issei lo llame así. En eso Yasa aparece detrás de August en un destello azul y tratando de darle un fuerte golpe en la espalda, pero August se gira rápidamente y agarra el golpe de Yasa. August. Muy buen intento, decía August lanzando a Yasa contra unos árboles. ¿Eso es todo lo que tienen? Decía August para provocar a Issei y a Yasa. Issei. Ahora verás anciano, dijo Issei molesto para después lanzarse en contra de August y también Yasa salió en contra de August. Issei y Yasa lanzaban golpes y patadas en contra de August quien a pesar de que son 2 contra 1, August podía con los dos sin problemas, aunque August se sorprendió de que Issei y Yasa pelearan en equipo, ya que naturalmente ellos siempre se pelean, pero ahora ellos dos trabajaban en equipo para derrotarlo. En eso Issei reúne mantra en su puño derecho, mientras que Yasa reúne mantra en su puño izquierdo, para después los dos lanzarán su respectivo golpe hacia August, quien atrapó sus golpes como si nada para sorpresa de Issei y Yasa. August. Muy ingenioso, los felicito a August a sus dos alumnos, pero tendrán que hacer algo mejor que eso, dijo August para después darle una patada a Yasa y con su mano libre le dio un fuerte golpe a Issei en el estómago, sacándole todo el aire y mandándolo a volar unos metros. Pero Issei en un rápido movimiento lanzó una bala de energía. August al ver eso se sorprendió al igual que el mundo de DXD, ya que para ellos parecía los dragones shots de Issei. En eso August desvía la bala de energía con una mano. Cuando desvió la bala de energía miró a Issei con sorpresa, ya que no esperaba que Issei pudiera hacer eso, puesto que aún no se lo había enseñado ni a Yasa. August. Eso no me lo esperaba, pero ¿cómo supo hacer eso? Se preguntaba August en su mente, pero en eso a August le sale una gran sonrisa. Pero en cambio Issei, él se estaba recuperando del fuerte golpe de August, aunque él se preguntaba cómo logró lanzar esa bala de energía, ya que inconscientemente lanzó ese ataque. Issei. ¿Qué fue lo que acabo de hacer? Se sintió como cuando hacía el Dragon Shot, pero esto es diferente pensaba Issei mirando su mano derecha, en eso se le ocurrió una idea espero que esto funcione, pensó Issei para después levantarse y canalizar mantra en sus puños. Al reunir el suficiente mantra en sus puños, hizo lo que tenía en mente, pero lo que pasaría después sorprendería a August y al mundo de DXD. En eso Issei lanza un golpe al aire, pero al hacer eso salió una bala de energía de sus puños, sorprendiendo a August y al mundo de DXD y haciendo sonreír a Issei. Issei. Lo logré, pensó Issei con una sonrisa, para después empezar a lanzar una lluvia de golpes al aire donde salían varias balas de energía que se dirigían hacia August.
August empezó a desviar todas las balas de energía fácilmente, pero August se preguntaba qué estaba tramando Issei. Fue en ese momento que se dio cuenta de que Yasa apareció detrás de él con su puño derecho, siendo rodeado por una aura azul para después aparecer a Issei al frente de August, quien también tenía su puño derecho, siendo rodeado por una aura de color rojo. Cuando ellos estaban por golpear a August, el mencionado en un rápido movimiento atrapó con sus manos los puños de Issei y Yasa mientras cruzaba sus brazos entre sí. August atrapó el puño derecho de Issei con su mano izquierda y atrapó el puño derecho de Yasa con su mano derecha. August. Vaya, eso estuvo cerca, decía August divertido. Tengo que admitir que me sorprendiste, Issei, no esperaba que pudieras lanzar las balas de energía, eso realmente me sorprendió, decía August felicitando a Issei, quien trataba de zafarse del agarre de August mientras tenía el ceño fruncido, pero aún así, eso no te servirá de nada, decía August para después hacer un rápido movimiento y hacer que Issei y Yasa chocaran sus cabezas con fuerza, haciendo que ellos dos se mareen, y August rápidamente les dio un fuerte golpe con un poco más de fuerza que los anteriores, haciendo que ellos salieran volando contra unos árboles y dichos árboles se les cayeron encima. August estaba con los brazos cruzados, pero aún manteniendo su gran sonrisa, ya que estaba complacido de que sus alumnos se hayan vuelto fuertes con su entrenamiento, y en donde estaba Issei y Yasa los árboles que estaban encima de ellos salieron volando para después revelar a Issei y a Yasa, quienes expulsaron sus auras y miraran a August con seriedad, pero en el caso de Issei, él lo miraba con ira. August. ¿Así que aún pueden seguir peleando? Decía August aún con su clásica sonrisa. En eso Issei y Yasa se lanzaron hacia August para seguir peleando en contra de él. Así pasaron varios minutos donde Issei y Yasa pelearon contra August, ellos dos solo pudieron esquivar y bloquear algunos golpes de August, pero aún así no pudieron darle un solo golpe. Ahora se podía ver a Yasa, quien estaba respirando agitadamente, ya que él estaba muy cansado y lastimado, pero en cambio Issei y él estaba en peores condiciones, ya que él recibió más golpes de August, quien ahora golpeaba con un poco más de fuerza. Ahora Issei estaba en el suelo y al parecer estaba inconsciente. August. Lucharon muy bien, los felicito, decía August divertido, a pesar de que no pudieron darle un solo golpe, ellos dieron una buena pelea. Mientras en el mundo de DXD, los líderes estaban sorprendidos y preocupados por Issei, sobre todo las chicas, estaban sorprendidos por la fuerza de August, quien realmente ni siquiera peleó en serio, realmente August era muy fuerte, pero estaban preocupados por Issei, sobre todo las chicas, quienes veían que Issei aún no se movía, pero la más preocupada era Mio, quien inconscientemente soltó una lágrima. Pero en ese momento, Issei empezó a ser rodeado por una pequeña aura roja con detalles dorados, mientras poco a poco empezaba a moverse. Mientras lo hacía, Issei empezó a escuchar las lágrimas y los llantos de las chicas, haciendo que su ira creciera aún más. En eso Issei empezó a levantarse poco a poco mientras aún escuchaba los llantos de las chicas, haciendo que su ira aumentara cada vez más. Ahora Issei estaba de pie mientras que aún estaba siendo rodeado por esa pequeña aura roja con detalles dorados, pero su cabello cubría sus ojos. Issei. Esto aún no termina, murmuró Issei aún siendo rodeado por su aura que se hacía poco a poco más grande. August. ¿Eh? Fue lo único que dijo August, quien estaba confundido. Issei. Esto aún no termina, decía Issei en voz baja mientras aún escuchaba las lágrimas y llantos de sus amadas chicas, mientras apretaba sus puños con mucha fuerza, mientras unas imágenes de sus seres queridos y de sus chicas aparecían en su cabeza, haciendo que Issei se enojara aún más, mientras su aura crecía aún más. August. ¿Qué dijiste? Preguntó August aún confundido. Pero en ese momento a Issei le llega una imagen a la cabeza que hizo que Issei explote de una inconmensurable ira. Y esa imagen fue de Mio, quien estaba llorando, haciendo que Issei ya no aguante más. Issei. Esto aún no se termina. Fue el grito de Issei, quien empezó a expulsar su aura con mucha fuerza, mientras su poder crecía, al igual que su ira. En eso, Issei mira a August con furia, mientras que sus ojos rojos brillaron intensamente y sus pupilas se volvieron rasgadas como la de un dragón, mientras que detrás de Issei aparecía la misma silueta del mismo dragón, quien miraba a August con furia. August estaba sorprendido, ya que no esperaba ver otra vez esa misma silueta de esa extraña criatura detrás de Issei, pero no era el único, ya que en el mundo de DXD también estaban sorprendidos por ver a esa silueta de dragón otra vez. En eso y sin pensarlo dos veces, Issei se lanzó en contra de August, quien rápidamente le da un golpe en la cara de Issei, quien resistió el golpe de August y siguió adelante para sorpresa de August. En eso el mencionado bloquea un golpe de Issei, pero August se sorprendió, ya que la fuerza de Issei aumentó aún más.
En eso Issei empieza a lanzar fuertes golpes a August, quien bloqueaba los golpes de Issei. En eso August le da unos golpes a Issei, quien retrocedió un poco, pero se recompuso rápidamente para seguir atacando a August, pero ahora con más fuerza que antes. En eso August le lanza un fuerte golpe a Issei, quien retrocedió y perdió un poco el equilibrio, pero rápidamente Issei recuperaría el equilibrio y miraría a August con más furia, mientras que sus ojos rojos brillaban intensamente. Ahora sí, August estaba sorprendido por la enorme voluntad que tenía Issei, entonces August decidió terminar el combate en su próximo golpe. En eso August le da un fuerte golpe en la cara de Issei pensando que ya había terminado el combate. Pero no fue así. Issei giró un poco su rostro para mirar a August, quien estaba incrédulo, ya que pensó que con ese golpe dejaría inconsciente a Issei, pero no fue así. La voluntad de Issei era inquebrantable. Pero antes que August pudiera hacer algo, Issei en un rápido movimiento hizo algo que dejaría a August sorprendido. Issei en un rápido movimiento le dio un fuerte golpe a las costillas derechas de August, dejando al mencionado incrédulo al igual que el mundo de DXD. Issei retrocedió un poco, pero Issei empezaría a reunir todo el mantra que tenía en su puño derecho y con toda la fuerza que le quedaba se lanzó en contra August, quien aún no se recuperó de la sorpresa del golpe que le dio Issei, pero antes que August pudiera hacer algo ya era demasiado tarde. Issei le dio un fuerte golpe con toda su fuerza en la cara de August, quien recibió el golpe de lleno de Issei y salió volando hacia atrás chocando con varios árboles que se destruyeron en el proceso hasta que chocó con una gran piedra, quedando incrustado en ella. Eso dejó con la boca abierta a Yasa, quien se había recuperado un poco, pero Yasa no era el único, ya que en el mundo de DXD también estaba sorprendido de que Issei le diera ese fuerte golpe a August, aunque algunos hombres hicieron una nota mental. Nunca hacer enojar a Issei. En eso se puede ver a August saliendo de la roca donde quedó incrustado por el fuerte golpe de Issei. En eso August sintió algo en su boca. En eso August se limpia con su mano derecha para ver lo que era y lo que vio lo sorprendió, ya que lo que vio era sangre. August estaba muy sorprendido, nunca imaginó que Issei lograra hacerlo sangrar un poco por la boca. En eso August dirige su mirada hacia Issei, quien estaba respirando agitadamente, mientras su aura poco a poco desaparecía. Issei estaba muy cansado, apenas podía mantenerse en pie, además estaba muy lastimado por los golpes de August y sentía que como poco a poco iba a perder el conocimiento, pero lo único que lo mantenía de pie y aún consciente era su voluntad que evitaba que cayera inconsciente. Pero en eso las piernas de Issei empezaron a temblar y como poco a poco estaba a punto de quedar inconsciente, Issei hacía un enorme esfuerzo para no quedar inconsciente, pero al final pasó lo inevitable para Issei. Issei empezaría a caer de cara contra el suelo, pero antes de que Issei tocara el suelo, Yasa alcanzó a atrapar a Issei evitando que cayera al suelo. En eso August se acerca a ellos aún con su clásica sonrisa. August. Muy bien, ustedes dos lo hicieron muy bien, se merecen un día libre, decía August despreocupadamente, pero aún con su sonrisa, aunque tengo que decir que Issei me sorprendió, su voluntad es inquebrantable. Yasa, me llevaré a Issei para que lo revisen, dijo August para después tomar a Issei en sus brazos e irse de ahí. Así pasó el tiempo donde Issei se había recuperado rápidamente, aunque estuvo inconsciente por 5 horas, aunque ahora la apariencia de Issei cambió aún más. Ahora Issei tenía el cabello totalmente de color blanco, sus ojos ahora son totalmente rojos, también su musculatura aumentó aún más y también era más alto. Después de eso Issei y Yasa siguieron entrenando por 400 años más, aunque lo más increíble es que a pesar de los años Durga seguía manteniéndose joven. Eso sorprendió a Issei, pero Yasa le explicó a Issei que su bisabuelo transfirió el poder que tenía a Durga para que no envejeciera tanto, ya que él se enteró de que él iba a hacer el semidios de la melancolía, por eso es que Durga aún se mantenía joven. Ante esa explicación Issei se sorprendió, no se esperaba que el bisabuelo de Yasa y Durga hiciera eso por Durga. Así pasó el tiempo donde August lo siguió entrenando e incluso entrenaban en la luna. Eso dejó con la boca abierta al mundo de DXD, quienes no daban crédito alguno. August les dijo a Issei y a Yasa que ellos podían respirar en el espacio gracias a que ellos son semidioses y el mantra que portaban. Ahora los entrenamientos eran cada vez más intensos, ahora tenía que correr por 5 días sin descanso, hacer 20.000 sentadillas, 20.000 abdominales, 20.000 flexiones de brazos mientras cargaban una gigantesca y enorme roca casi el tamaño de una montaña pequeña. Pero a pesar de eso, Issei lograba completar los entrenamientos y apenas cansarse. Ahora podía darle un poco de pelea a August él solo. Aunque no todo era entrenamiento, también Issei estuvo estudiando con ayuda de Kalrou, quien no tuvo problema en ayudarlo en sus estudios. Así Issei estuvo estudiando con ayuda de Kalrou, quien lo ayudaba en lo que Issei no entendía.
Después Issei y Yasa siguieron entrenando, pero también ellos dos peleaban, pero para ver en qué tenían que mejorar y fortalecer, pero aún así a pesar de sus peleas, ellos se llevan bien de vez en cuando. Así pasaron 500 años donde Issei se hizo muy fuerte al igual que Yasa, pero también después de 500 años al fin el entrenamiento de Issei y Yasa había terminado, ahora podemos ver que había muchas personas reunidas en un solo lugar, pero ¿por qué todas esas personas estaban ahí? La respuesta es simple. Hoy era el día para celebrar y presentar a los nuevos semidioses de Shinkoku, en eso aparece un hombre de edad avanzada, su nombre era el emperador Estrada. Estrada. Sean todos bienvenidos a este día especial, decía Estrada hacia a todas las personas reunidas, hoy día es el nombramiento de los nuevos semidioses de Shinkoku, dijo Estrada para que todas las personas empezaran a gritar de la emoción. Pero también en ese lugar estaban, Deus, August, Olga y Calrow, pero también había dos personas más. El primero era un gran hombre pelirrubio, con una barba rubia muy larga, llevaba puesto una camisa abierta de color rojo con líneas doradas, pero por dentro era de color azul, llevaba puesto unos pantalones de color rojo, tenía unos protectores en sus rodillas de color plata, pero lo más sorprendente era su enorme estómago, a pesar de ser alguien gordo tenía unos brazos fuertes, junto con unas marcas tribales en todo su cuerpo, pero también lo más llamativo era un gran guantelete de color oro que estaba en su brazo derecho, su nombre es Wizen, el semidios de la violencia. Este es Wizen. El otro era un hombre delgado pelirrosado, no llevaba puesto nada arriba excepto en sus hombros, quien llevaba puesto una ropa de color morado con unos protectores en sus hombros de color oro, llevaba unos guantes blancos que le llegan hasta los codos, tenía unos protectores en sus brazos de color blancos con líneas doradas, tenía unos pantalones morado, tenía unos zapatos de color blanco, tenía marcas tribales en todo su cuerpo, su nombre era Sergei, el semidios de la vanidad. Este es Sergei. Los 6 semidioses estaban ahí para presenciar a los nuevos semidioses de Shinkoku. Estrada. Demos la bienvenida al nuevo semidios de la melancolía, Yasa, dijo Estrada para después unas puertas se abrieran revelando a Yasa, pero ahora era mucho mayor, parecía que tenía unos 28 a 29 años, su vestimenta ahora era distinta, además tenía una mirada seria, pero también tranquila. Este es Yasa ahora. Todas las personas gritaron de la emoción, al ver a Yasa quien ahora era el nuevo semidios de la melancolía. Estrada. Ahora demos la bienvenida al nuevo semidios de la ira, Gyoudo Issei, dijo Estrada para después de las mismas puertas que salió Yasa se volvieran a abrir, revelando a un hombre peliblanco de ojos rojos, llevaba puesto únicamente unos pantalones de color blancos con llamas rojas en la parte inferior de los pantalones, llevaba puesto unos zapatos que dejaban expuestos los dedos de los pies, pero lo más sorprendente es que en sus brazos tenían una aleación dorada que los cubría hasta los hombros, este hombre era ni más ni menos que Issei quien tenía la apariencia de un hombre de 28 a 30 años de edad, aunque su mirada reflejaba una gran seriedad junto con una enorme e inconmensurable ira. Este es Issei ahora. Todas las personas gritaron de la emoción al ver a Issei, quien ahora era el nuevo semidios de la ira, aunque algunas mujeres lo devoraban con la mirada, cosa que enojó a las chicas de Issei. Después de nombrar a Issei como el nuevo semidios de la ira y a Yasa como nuevo semidios de la melancolía, Issei tuvo que pelear contra los gomas y como dijo Trixie, Issei tuvo que pelear con diferentes gomas, Issei tuvo que pelear contra unos gomas con apariencia de tortuga gigante, pero a pesar de su apariencia esos gomas eran muy fuertes e incluso rápidos cuando atacan e incluso pueden lanzar proyectiles desde su caparazón, también tuvo que pelear contra unos gomas en forma de mantarrayas, pero estos gomas pueden volar, atacar tanto en corta distancia, como en larga distancia, también Issei tuvo que pelear contra unos gomas con forma de rinoceronte, estos gomas atacaban con embestidas y también con ataques cuerpo a cuerpo. Pero también tuvo que pelear contra un goma en forma de elefante, pero este goma era muy grande y casi media como una montaña pequeña, pero a pesar de todo, Issei podía contra esos gomas sin problemas. Aunque la mirada de Issei no tenía mucho brillo y solo reflejaba una mirada un poco apagada, pero también Issei aún seguía tratando de hacer una brecha dimensional, pero aún no podía abrir una, cosa que lo frustraba, aunque un día Wizen desafió a Issei para demostrar que él es más fuerte que él, Issei se enojó por la arrogancia de Wizen así que aceptó el duelo, donde cabe mencionar que Issei no se contuvo en lo absoluto, dándole una paliza a Wizen quien perdió y quedó herido por los fuertes golpes de Issei. También un día August invitó a Issei a beber vino,
También August invitó a Yasa y los dos dieron un suspiro y aceptaron, así los tres fueron a tomar vino, pero a pesar de tomar distintos vinos, Issei no se embriagó ni un poco, los únicos que se embriagaron fueron Yasa y August, quienes estaban ebrios por beber demasiado, e Issei al verlos tirado en el suelo solo dio un suspiro, agradecía internamente por aún tener algunas cualidades cuando era un dragón y también agradecía internamente que ya no tenía la temporada de celo, algo que agradecía mucho. Pasaron 487 años donde Issei peleó contra los Gomas, aunque también Issei seguía entrenando para ser más fuerte de lo que ya era, pero un día pasaría algo que cambiaría la vida de Issei para siempre. Un día Issei salvó a un pueblo y a sus habitantes de un ataque de los Gomas. Issei estaría mirando a su alrededor para ver si hay un Goma que escapó, pero Issei vio a una mujer en el suelo mientras sujetaba algo en sus brazos. Issei se acercó para ver en qué condiciones se encontraba la mujer para ver si podía ayudarla, pero lamentablemente no podía hacer nada ya que estaba muy mal herida. La mujer comenzaría a hablar, pero con una voz débil. Mujer civil. Por favor cuide de mi bebé, decía la mujer débilmente, mientras levantaba sus brazos mostrando el bebé que tenía en sus brazos envuelto en una manta blanca quien dormía tranquilamente. Issei tomaría a la bebé con cuidado en sus brazos mientras miraba a la mujer con tristeza. Issei. Prometo que la cuidaré, decía Issei serio, pero determinado. La mujer sonríe con sus últimas fuerzas para después decirle gracias y después cerrar sus ojos y morir tranquilamente. En eso Issei dirige su mirada a la bebé quien estaba durmiendo tranquilamente en sus brazos, pero en eso la bebé comenzó a despertar para después abrir sus ojos, revelando que tenía los ojos de diferente color. Tenía un ojo de color amarillo y el otro de color rojo. La bebé se quedó mirando a Issei con curiosidad, para después sonreír y empezar a reír mientras alzaba sus pequeñas manos hacia Issei y el mencionado la miraba fijamente mientras sus ojos brillaron un poco para después esbozar una leve sonrisa, una que desde hace muchos años no hace. Issei. Desde ahora, te llamarás, decía Issei con una leve sonrisa, mientras veía como la bebé poco a poco volvía a dormir en sus brazos. Kurumi, Kurumi Youdou, dijo Issei con una cálida sonrisa mientras la bebé ahora llamada como Kurumi dormía tranquilamente en sus brazos. Y así Issei se fue del pueblo, mientras cargaba a Kurumi en sus brazos. Así pasó el tiempo donde Issei cuidó a Kurumi como si fuera su propia hija, pero como era de esperarse, Issei no tenía ni la menor idea de cómo cuidar a una bebé, pero Issei rápidamente supo en cómo cuidar a una bebé, solo le tomó 5 días en saber cómo cuidar a una bebé. Y cabe mencionar que el mundo de DXD estaban sorprendidos sobre todo las chicas, al ver cómo Issei se comportaba como un verdadero padre e inconscientemente las chicas se imaginaron a Issei abrazándolas protectoramente, mientras ellas cargaban a un bebé en brazos que resulta ser su hijo que tuvieron con Issei y con solo imaginar eso las chicas se sonrojaron a niveles atónicos al imaginar tener un hijo con Issei, pero la idea de tener un hijo de Issei no les desagrada al contrario les encantaría tener un hijo con su amado Issei. Así pasó los años donde Issei cuidó y crió a Kurumi, pero cuando Issei tenía que hacer una misión, Durga se ofrecía para cuidar a Kurumi cosa que Issei agradecía mucho. También Kurumi dio sus primeros pasos ella sola, cosa que sorprendió a Issei, pero también hizo que le saliera una sonrisa al ver y presenciar los primeros pasos de su hija Kurumi. También Kurumi dijo sus primeras palabras y sus primeras palabras fueron: Kurumi. Papá, decía Kurumi a la edad de 10 meses. Al escuchar las primeras palabras de Kurumi, Issei literalmente se desmayó porque su hija acaba de decirle papá, cosa que lo ponía muy feliz. También Issei era muy estricto con Kurumi, pero también la consentía, pero no demasiado ya que no quería que su hija sea una niña mimada así que a veces era estricto con ella, pero para su alivio y alegría, Kurumi era consciente de que su padre quería lo mejor para ella, así que ella no insistía cuando su padre le decía que no, cuando quería algo o pedía algo. Pero un día Kurumi le preguntó algo a su padre. Kurumi. Papá, dijo Kurumi llamando la atención de su padre, quien estaba cocinando. Nota. Aquí Issei es un dios en la cocina, fin de nota. Issei. ¿Pasa algo hija? Decía Issei dejando de cocinar para mirar a su hija. Kurumi. Es que quería preguntarte, ¿por qué no tengo una madre? Preguntó Kurumi a su padre, quien se quedó callado ya que no se esperó esa pregunta de parte de su hija. Issei solo dio un suspiro, sabía que en algún momento Kurumi preguntaría eso, pero no se imaginó que fuera tan pronto. Issei.
Bueno, hija, la razón del por qué no tienes una madre es porque, decía Issei para después contarle a Kurumi sobre sus orígenes, y eso es todo. Terminó de contar Issei para después ver a Kurumi, quien tenía su cabello cubriendo sus ojos, cosa que preocupó mucho a Issei. Entenderé que ya no me veas como tu pa. Issei no pudo terminar la frase porque Kurumi lo abrazó mientras soltaba algunas lágrimas, cosa que preocupó a Issei, pero lo que diría Kurumi lo dejaría sorprendido. Kurumi. Tú siempre serás mi padre, aunque no sea tu hija biológica, tú siempre serás mi verdadero padre, decía Kurumi mientras soltaba algunas lágrimas y abrazaba más fuerte a su padre. Issei estaba sorprendido, pero también estaba feliz de que su hija Kurumi aún lo considere como su padre a pesar de sus orígenes. Eso hizo que Issei soltara unas lágrimas de felicidad y abrazara a Kurumi con cariño mientras aún soltaba unas cuantas lágrimas. Después de ese día, Kurumi le preguntó a su padre sobre los orígenes del mencionado y de dónde provenía, aunque Issei le dijo que cuando sea un poco más grande le contaría sobre sus orígenes y de dónde él provenía, y cabe mencionar que Kurumi hizo un tierno puchero que hizo casi desmayar a Issei por ver tanta ternura. Mientras tanto, en el mundo de DXD, se podía ver algunas de las chicas de Issei quienes estaban desmayadas en el suelo y con los ojos en forma de espiral, ya que al ver a Kurumi haciendo ese puchero hizo que algunas de las chicas se desmayaran por tanta ternura. Las únicas que no se desmayaron fueron Yasaka, Shenobia, Kuroka, Sebafalli y Opis. Aunque las 4 últimas casi se desmayaron por ver el puchero de Kurumi, excepto Yasaka, quien ya estaba acostumbrada al ver eso, ya que Kuno a veces hacía pucheros muy tiernos, así que Yasaka no le afectó casi nada al ver el puchero de Kurumi. De vuelta con Issei. Así pasó el tiempo donde Kurumi tenía 8 años e Issei le contó toda su vida, le contó de que no era de este mundo sino de otra dimensión, le contó su vida del cómo entró al mundo sobrenatural, pero a pesar del poco tiempo que entró en el mundo sobrenatural, tuvo que pelear con oponentes muy fuertes, donde tuvo que entrenar para proteger a sus seres queridos, pero también le contó que conocía a personas que se volvieron muy importantes para él, donde algunos volvieron sus amigos y rivales, donde algunos fueron como sus figuras de hermanos y hermanas mayores. Pero sobre todo eso, conoció a unas chicas que se volvieron muy importantes para él y esas chicas eran su motivo de hacerse aún más fuerte que nunca, para así tener el poder suficiente para protegerlas de cualquier enemigo que quiera hacerle algún daño. Kurumi estaba sorprendida de la historia de su padre, además estaba Yasa y Durga quienes estaban ahí para visitar a Kurumi, también Issei agradecía que aún podía usar magia, a pesar de no estar en su mundo, ya que así podía mostrar su vida mediante un círculo mágico. En eso Kurumi le preguntó a su padre de cómo eran las chicas que él había mencionado mientras contaba su historia, y se hizo otro círculo mágico para mostrar cómo eran sus chicas, e Issei le contó a Kurumi que ellas eran muy hermosas, amables, cariñosas y algo celosas, pero para él eso les hacía especiales y no cambiaría nada de ellas ya que él las ama por cómo son y no por su apariencia. Cabe menciona que las chicas estaban muy, pero muy sonrojada a más no poder, que incluso vapor salía de sus oídos, pero también estaban muy felices de que Issei aún las amaba tal como son, eso hizo que sus corazones latieran a 1000 por hora. También Issei le contó a Kurumi sobre Mio, su dragona emperadora roja, donde le contó que era muy hermosa, amable, cariñosa y algo celosa y sobre todo bastante posesiva con él, pero para él ella era muy especial y la mencionada estaba muy, pero muy sonrojada al punto que literalmente vapor salía de su cabeza y se tapaba la cara de la vergüenza, pero ella tenía una sonrisa, porque Issei aún la amaba con todo su ser y eso hizo que su corazón latiera como loco y sintiera una calidez en su pecho. Después de eso pasó un año, pero en ese año Issei descubrió que Kurumi podía usar el mantra, eso dejó sorprendido y en shock a Issei, quien no esperaba que su hija pudiera usar el mantra. También los demás semidioses se enteraron que Kurumi podía usar el mantra, así que decidieron enseñarle un poco del cómo usar el mantra, donde descubrieron que Kurumi podía aumentar sus poderes, eso sorprendió a Issei quien no esperaba eso. Así pasó el tiempo, todo era tranquilidad. Hasta que un día, se escuchó un fuerte grito que resonó en todas partes. Para después ver a Issei quien tenía una cara totalmente furiosa. ¿El motivo? El emperador Estrada decidió que Kurumi sea la sacerdotisa de Shinkoku, ya que supo que ella podía usar el mantra a pesar de no ser un semidios, además Kurumi podía incrementar los poderes de los semidioses y por eso el emperador Estrada decidió que ella se convirtiera en una sacerdotisa. Pero Issei no estaba para nada de acuerdo con esa idea, él no iba a permitir que su hija sea una herramienta para la guerra y ahora mismo estaba discutiendo con Estrada. Estrada. ¿Entiende Issei que esto nos ayudará mucho para la guerra que se avecina? Decía Estrada serio. Issei.
Pero ella es solo una niña, decía Issei muy molesto, no voy a permitir que ella sea una herramienta para la guerra, dijo Issei muy enojado. Estrada. Entiendo tu preocupación Issei, pero sabes que es la única manera, decía Estrada bastante serio. Issei. Si entonces lo entiendes, ¿por qué elegiste a mi hija para ser la sacerdotisa de Shinkoku? Exclamó Issei aún más enojado. Estrada. Sabes muy bien del gran poder que tiene Kurumi en su interior, decía Estrada seriamente, sabes muy bien que es necesario, dijo Estrada serio, pero Issei estaba muy furioso que incluso apretaba sus puños con fuerza, mientras liberaba un poco de su aura. Pero después Issei se calmó, para después darle la espalda a Estrada, sino antes decirle unas últimas palabras. Issei. Que te quede claro esto Estrada, si le pasa algo a Kurumi, date por muerto, fue lo último que dijo Issei para después irse de ahí. Así pasaron 4 años, donde le enseñaron a Kurumi en cómo usar el mantra, aunque Issei aún no estaba nada de acuerdo con esto, pero Kurumi le dijo que quería ser de ayuda y que le dejara ser la sacerdotisa de Shinkoku. Issei sabía que su hija quería ayudarlo, pero él no quería ponerla en peligro y que saliera lastimada, pero al final tuvo que aceptar que Kurumi sea la sacerdotisa de Shinkoku, pero aún así no estaba nada de acuerdo con eso. Así pasaron 4 meses y ahora podemos ver a Issei quien estaba en el espacio exterior, mientras estaba en la punta de una nave, mirando a la Tierra a lo lejos con seriedad y con los brazos cruzados. Pero también se podía ver que había miles de naves de batalla que se están preparando para lo que se avecinaba. En eso Issei da un salto para después dirigirse hacia la Tierra. Mientras Issei se dirigía hacia la Tierra, el mencionado pudo divisar a sus objetivos y dichos objetivos eran, los gomas, pero estos gomas eran diferentes, pero Issei no le dio importancia y empezó a lanzar balas de energía hacia los gomas. Mientras que Issei eliminaba a los gomas, algunas naves de Shinkoku también fueron a atacar, muchas de las naves eran destruidas, pero también varios gomas eran eliminados por dichas naves, pero no solo eran las naves. También varios guerreros de Shinkoku atacaban a los gomas, los guerreros de Shinkoku usaban propulsores para moverse en el espacio exterior, aunque también algunos soldados de Shinkoku traían ametralladoras gigantes, pero solo los guerreros Taison podían llevar dichas armas. En eso un goma que tiene la apariencia de un pulpo y un calamar, fue en contra de Issei y el mencionado también se dirigió en contra del goma, en eso Issei esquiva todos los tentáculos que le lanzó el goma con facilidad para después al ya estar cerca del goma, lo agarrara con fuerza y lo estrellara con otro goma. Issei al ver que eliminó a los 2 gomas al mismo tiempo, se dirigió a donde estaban los demás gomas para eliminarlos. Mientras eso pasaba desde el planeta Tierra aparecían muchos más gomas. En eso Issei choca con un goma y aplicando un poco de fuerza lo estrelló con otro goma, haciendo que los 2 mueran, pero en eso se escuchó una voz. Kurumi. No teman valientes guerreros de Shinkoku, se escuchó la voz de Kurumi quien estaba dando ánimos a los guerreros de Shinkoku desde la fortaleza Karma, una fortaleza gigantesca que tiene una apariencia humanoide, pero aún no estaba terminada ya que le faltaba algunas partes de su cuerpo, nuestra larga lucha contra los gomas llegará a su fin en esta noche, decía Kurumi mientras los guerreros de Shinkoku que luchaban contra los gomas con todo lo que tenían poderosos semidioses, purguen nuestro mundo de los impuros gomas. Terminó de decir Kurumi mientras los guerreros de Shinkoku seguían peleando. Se podía ver a varios guerreros y naves de Shinkoku atacando a varios gomas que seguían apareciendo y atacando a las tropas de Shinkoku. Kurumi. El mantra de la vida es uno con ustedes, decía Kurumi mientras unos guerreros de Shinkoku mataban a uno de los tantos gomas que habían. Mientras eso pasaba desde la tierra aparecían muchos más gomas, pero también en la tierra varias personas estaban de rodillas mientras oraban. Kurumi. Fieles gente de Shinkoku. Ofrezcan sus plegarias. Se convertirá en mantra y nos ayudará en la batalla, decía Kurumi mientras varias personas seguían orando. Mientras eso pasaba en la fortaleza Karma, Estrada se levanta de su asiento para decirle unas palabras de aliento. Estrada. Esta noche, los impuros han contaminado y arrasado nuestras tierras, pero seremos nosotros quienes viviremos para ver la luz del mañana, decía Estrada dando ánimos a todos los guerreros de Shinkoku Legión de Semidioses. Atentos a las palabras de su sacerdotisa y purifiquen nuestras tierras de una vez por todas. Decía Estrada dándole permiso a Kurumi que ahora podía hablar. Kurumi. Ofrezcamos a Gaia la mayor de las bendiciones en nombre del emperador Estrada, decía Kurumi quien estaba vestida con un traje de sacerdotisa muy llamativo, que el mantra los guía hacia la victoria, finalizó Kurumi mientras era rodeado por una luz brillante y detrás de ella aparecía una aureola bastante extraña.
Mientras eso pasaba, Issei seguía disparando balas de energías, eliminando a varios gomas que se le cruzaba en su camino, pero en eso uno de los tantos gomas que había se cruzó en el camino de Issei y el mencionado se lanzó en contra de dicho goma, mientras que escuchaba la voz de Kurumi. Kurumi. Los 8 guardianes generales que los comandan son veteranos de élite, dijo Kurumi mientras que Issei lanzó un ataque con su pie al goma, haciendo que el goma muriera y desapareciera en partículas de luz. Purifiquen a cualquiera que intente profanar nuestras tierras, guerreros divinos de Shinkoku. Dijo Kurumi mientras que Issei fue en contra de los gomas que estaban cerca de él. De las tantas naves de guerra que había, salieron 3 esferas de luces de distinto color, una amarilla, una anaranjada y una azul. Dichas esferas de luz mataron en conjunto a unos goma que estaba cerca de ellos, en eso las 3 esferas de luz se separaron para eliminar a otros gomas que estaban en otras partes. Por la causa. Dijo la esfera de luz de color amarillo para después revelar a una persona que reunió mantra en su puño derecho para después golpear con toda su fuerza al goma que tenía al frente suyo haciendo explotar a dicho goma para después desaparecer en partículas de luz. Arrancaré de raíz todos los males con estos grandes puños. Gritó con fuerza la persona mientras apretaba sus puños con fuerza, revelando que esa persona era Wizen quien había eliminado a ese goma de un solo golpe. La esfera de luz de color anaranjado chocó con un goma, pero sin matarlo, revelando que la esfera anaranjada era en realidad August, quien tenía una gran sonrisa ya que estaba muy emocionado por los miles de gomas que habían. August. Es hora de divertirse. Dijo August mirando hacia arriba viendo que 2 gomas se acercaban a donde él estaba mientras sujetaba el mango de su katana y manteniendo su enorme sonrisa. En un rápido movimiento August mata de un simple movimiento a uno de los 2 gomas usando únicamente la funda de su katana. Parece que deseas morir. Decía August con diversión mientras el último de los 2 gomas que fueron a atacar a August aparecía detrás del mencionado, pero August lo golpea con la punta de la funda de su katana matándolo al instante mientras aún mantenía su enorme sonrisa. Estás de suerte, yo haré que se cumpla. Dijo August mientras levantaba su katana para después hacerlo girar rápidamente para después enterrar su katana en el goma que había chocado anteriormente haciéndolo explotar y que desapareciera en partículas de luz mientras August alzaba su katana y riera con fuerza. La esfera de luz de color azul se dirigió a donde había 2 gomas para después revelar que la esfera de luz de color azul era en realidad Yasa quien tenía una mirada seria. Yasa, síganme. Dijo Yasa mientras se acercaba a donde estaban los 2 gomas. Abran una brecha entre las fuerzas del enemigo. Decía Yasa mientras esquivaba los tentáculos que había lanzado uno de los 2 goma para después en un rápido movimiento cortar uno de los tentáculos con su mano derecha para después con 2 simples movimientos de sus manos cortar al goma en miles de pedazos para que después el goma desapareciera en partículas de luz. En eso 4 gomas se dirigieron a donde estaba Yasa y el mencionado lanzó una patada para después atravesar a los 4 gomas de lado a lado como si nada mientras que dichos 4 gomas desaparecían en partículas de luz. Kurumi. Incluso si caen en la batalla, sus almas se volverán eternas, con la ayuda del poder de su majestad, ustedes reencarnarán en el paraíso eterno, disfrutarán de una prosperidad eterna, decía Kurumi mientras alzaba las manos y seguía animando a los guerreros de Shinkoku, quienes seguían peleando contra los gomas. En eso un goma recibe un fuerte golpe para después explotar y el responsable era ni más ni menos que Issei quien estaba serio y bastante molesto. En eso Issei se dirige hacia un goma llamado goma portador para después darle un fuerte golpe a dicho goma que hizo que todo su cuerpo se agrietara, pero Issei no se detuvo ahí, él le dio otro golpe muy fuerte al goma portador para después darle una lluvia de golpes para que al final le diera un último golpe, haciéndolo explotar. En eso Issei fue a donde estaban sus demás compañeros para seguir matando a más gomas. Mientras eso pasaba en unas de las naves de Shinkoku se podía ver a Sergei quien estaba viendo todo lo que pasaba mediante un holograma. Sergei. Oh, qué precioso es la vida cuando está llegando a su fin, decía Sergei de una forma bastante enfermiza, la auténtica belleza solo se manifiesta ante la muerte, dijo Sergei como si lo que estaba viendo fuera el arte más grande del mundo. Mientras Sergei veía y admiraba la batalla, en otras de las naves de Shinkoku se podía ver a Kalrou viendo la batalla con pereza mientras flotaba en el aire. Kalrou. Estaría bien poder descansar un poco, decía Kalrou mientras se frotaba la barba, creo que me estoy haciendo demasiado viejo para todo esto, lo decía mientras veía con detalle cómo Issei y los demás peleaban contra los gomas. En otra nave de Shinkoku se podía ver a Olga, quien estaba sentada en su asiento con los brazos cruzados y con una expresión molesta. Olga. Ustedes dos deberían estar más preocupados por la tarea que nosotros ocupamos.
decía Olga con enojo por el comportamiento de sus dos compañeros. Sergei. Olga, a veces me pregunto si me conoces en lo absoluto, decía Sergei haciendo enojar un poco más a Olga. ¿Has olvidado que cuando más me preocupo es cuando la belleza de la destrucción se presenta ante mí? Dijo Sergei de una forma muy rara y con un toque falso de preocupación. Calrow. Mis estrategias son infalibles, dijo Calrow completamente seguro de su estrategia. Que creo, no hay necesidad de que nosotros estemos en el frente, basta con sentarse y esperar la victoria, decía Calrow aún confiando completamente en su estrategia. Olga. ¿Cómo ustedes dos llegaron a ser generales? Se preguntaría a sí mismo Olga con fastidio. Comandante Deus. Enviamos refuerzos directamente a las líneas de al frente. Dijo Olga notificando a Deus, quien miraba seriamente la situación. Deus. HMPH, batallas como estas que traen la paz temporalmente, no tienen sentido y son una pérdida de tiempo, decía Deus con mucha seriedad para confusión de Olga. Preparados para disparar el Brahmastra, diría Deus con seriedad, pero sorprendiendo a Olga, a Calrow y a Sergei. Olga. ¿El Brahmastra? Preguntaría Olga sorprendida e incrédula, pero comandante no está cargado completamente. Informaría Olga a Deus aún sorprendida. Calrow. En su estado actual no podría probar su auténtica capacidad, dijo Calrow algo serio. Deus. A veces hay que tirar una piedra en aguas encantadas para poner las cosas en movimiento, decía Deus mientras miraba y apretaba su puño derecho, no solo por esta batalla, sino por el futuro de nuestro propio mundo, dijo Deus con mucha seriedad para mirar a los tres semidioses. Sergei. El Brahmastra es un instrumento de destrucción que me gustaría escuchar, decía Sergei de una forma un poco dramática y algo enfermiza. Olga. Como usted diga comandante, dijo Olga obedeciendo las órdenes de Deus. Deus. Ahora escuchen, que esta explosión anuncie la llegada de una nueva orden mundial. Exclamaría Deus con seriedad mientras alzaba su mano derecha al aire. En eso el Brahmastra empezaría a cargar energía, Issei se detendría de golpe para voltearse a ver al Brahmastra ya que sintió como reunía una gran cantidad de energía. Y en ese momento el Brahmastra dispararía un poderoso y gigantesco rayo de energía que se dirigía a la Tierra y en el trayecto acabaría con una gran cantidad de gomas que estaban en su camino. El poderoso rayo láser impactaría en la Tierra creando una gran explosión que eliminaría a los gomas que estaban ahí, pero también haciendo un caos en la Tierra. Yasa. El Brahmastra, ¿pero por qué? Se preguntaría Yasa al aire bastante confundido, pero en ese momento aparecería Augeus. Augeus. ¿Por qué no? Así mostraría lo serio que nos tomamos la victoria. Exclamaría Augus en lo último. Pero Issei tendría una cara muy seria ya que sentiría una presencia bastante poderosa que se hacía cada vez más grande. Mientras tanto en el mundo de DXD, Azazel. Algo no anda bien, diría Azazel algo serio y con una mirada entrecerrada, algo no muy común en él. Mayormente Azazel estaría relajado, pero al ver la expresión muy seria de Issei, Azazel supo de inmediato que algo no anda bien. Además vio que Issei miraba a la tierra con mucha seriedad como si algo o alguien andaba ahí. Aunque Azazel no era el único que estaba serio ya que Circex, Michael, Zeus, Odín y Trixie también lo estaban, pero sobre todo Trixie ya que tenía el presentimiento de que algo muy malo iba a pasar. De vuelta con Issei. En eso en la Tierra, una aura oscura con toques anaranjados empezaría a emanarse mientras que al mismo tiempo la Tierra se empezaba a desquebrajarse cada vez más y el aura oscura que se emanaba desde la Tierra se haría cada vez más grande. Pero en ese momento... un ser gigantesco hecho de roca y magma saldría desde la Tierra destruyendo una parte del planeta, dejando sorprendidos a todos los semidioses, excepto a Issei quien aún estaba muy serio ya que el ser que apareció desde la Tierra, emanaba una aura tan oscura y maligna, pero sobre todo muy poderosa, tan poderosa que parecía que fuera y tuviera la voluntad de un planeta. Y este ser era conocido como Goma Blitra, el creador de los gomas quien habita en el núcleo del planeta Tierra. Blitra abriría lo que parecía ser su boca y lanzaría una lluvia de ataques de energía que destrozaría casi todas las naves del ejército Shinkoku. Calrow. Wow, menudo poder. Dijo Calrow totalmente sorprendido e incrédulo por el poder de Blitra. Mientras eso pasaba Issei junto a Yasa, Wizen y August se dirigían a donde estaba Blitra, pero August estaba muy emocionado y quería pelear él solo contra Blitra. August. Háganse a un lado debiluchos, él es mío. Exclamaría August con fuerza mientras se dirigía a donde estaba Blitra a máxima velocidad.
Issei también aumentaría la velocidad para detener a August, ya que Issei sabía muy bien que August ni en sueños podría contra Blitra él solo. August, al ver a Issei que se acercaba a él, usaría los tentáculos de un Goma que estaba ahí para tener a Issei, pero otro Goma chocaría contra August, deteniendo su avance, haciéndolo molestar y haciendo que Issei siguiera avanzando. Issei se dirigía a donde estaba Blitra, pero también derrotaba y atravesaba algunos Gomas que se ponían en su camino. En eso un Goma iba a chocar contra Issei, pero el mencionado le dio un poderoso golpe matándolo al instante, pero otro Goma apareció atrás de Issei, pero Yasa lo mató al instante de una poderosa patada. Yasa. Ten más cuidado, dijo Yasa regañando un poco a Issei mientras se ponía al lado de Issei. En eso Issei siente que algo se aproximaba hacia ellos y en un rápido movimiento Issei empuja a Yasa alejándolo de un ataque de Blitra que venía hacia ellos. Issei. Ahora estamos a mano, decía Issei mirando a Yasa para después mirar a Blitra con seriedad. En eso Blitra lanza miles de ataques de energía que parecían unos látigos, dichos ataques destruyeron varias naves que no tuvieron el tiempo para esquivarlas. Mientras eso pasaba, Issei y Yasa se dirigían hacia Blitra, pero Blitra lanzó varios ataques de energía en forma de látigo hacia Issei y a Yasa, quienes empezaron a esquivarlos con mucha dificultad, pero Blitra lanzaba más y más ataques de energía haciendo casi imposible esquivarlos, hasta que Issei y Yasa fueron rodeados por los ataques de Blitra que les impactaron haciendo que ellos dos sufran mucho daño y que fue notado por Kurumi. Kurumi. Papá, dijo Kurumi preocupada por su padre. En eso Kurumi reúne una gran cantidad de mantra mientras era rodeada por un gran brillo. Kurumi mandaría el mantra reunido hacia su padre y a Yasa para que recuperen fuerzas. Cuando Yasa sintió el cómo sus fuerzas regresaban y se incrementaban, fue rodeado por su aura azul, pero en cambio Issei fue rodeado por su aura roja con detalles dorados y su poder se incrementaría enormemente. Pero en ese momento de la espalda de Issei le salieron 4 brazos dorados más. Ahora Issei tenía 6 brazos, el mencionado juntaría sus 6 brazos para después extenderlos mientras expulsaba su aura con fuerza y detrás de Issei aparecía una aureola muy extraña. Issei había obtenido una nueva transformación llamada modo Bajra 6 brazos. Issei y Yasa miraban fijamente a Blitra con seriedad. Issei. Esto termina ahora, dijo Issei y apretaba sus 6 puños con fuerza y sus ojos se volvieron rasgados como los de un dragón. Blitra abriría aún más su boca mientras daba un rugido que resonó en todo el lugar, para después lanzar otra vez una lluvia de ataques de energía. Issei y Yasa esquivaban los ataques con facilidad gracias al mantra que mandó Kurumi, pero sobre todo Issei, quien gracias a su nueva transformación podía esquivar con mayor facilidad los ataques de Blitra. Issei esquivaría todos los ataques que mandaría Blitra con mucha facilidad y al mismo tiempo se acercaba a Blitra. Al ya estar cerca de Blitra reuniría mantra en sus 3 puños derechos para después darle un poderoso golpe a Blitra en su cabeza con sus 3 puños creando una poderosa onda expansiva. Blitra, al recibir ese poderoso golpe de Issei, empezaría a destruirse poco a poco y al mismo tiempo Issei se alejaba de Blitra viendo como poco a poco Blitra se iba, pero a pesar de estar destruyéndose poco a poco Blitra no se iría así de fácil. Issei, al ver que Blitra iba a seguir luchando, se lanzó en contra de él mientras reunía mantra en sus 3 puños izquierdos para acabarlo de una vez por todas, pero Issei se sorprendería ya que Blitra le lanzó un poderoso rayo de energía que le impactó de lleno causando una poderosa explosión. Pero segundos después se podía ver a Issei un poco lastimado, pero sin su modo Bajra, ya que gracias a esa transformación pudo resistir el ataque de Blitra y quedando un poco herido. Pero también se podía ver que ya no está Blitra, dando a entender que se había ido. Mientras Issei respiraba agitadamente, Yasa llegó a su lado. Yasa. ¿Qué es lo que te preocupa, Issei? Preguntó Yasa viendo a Issei, quien estaba pensativo. Issei. No lo pude matar y escapó, decía Issei un poco serio mientras daba un suspiro del agotamiento. Yasa. Nadie puede matar a Blitra, no como en tu mundo donde puedes derrotar e incluso matar a un dios, decía Yasa mientras recordaba las batallas que tuvo Issei en su mundo antes de llegar a este mundo, pero al menos pudiste derrotarlo y hacerlo retroceder, decía Yasa tratando de animar un poco a Issei por su logro. Issei no diría nada ya que tenía el presentimiento de que Blitra volverá más fuerte que nunca, pero él estaría listo para enfrentarlo cuando llegue ese día. Yasa. Hemos sufrido muchas bajas, pero al menos no volverá por un buen tiempo, decía Yasa mirando el lugar donde antes estaba Blitra para después ver a Issei. Ahora deberías descansar, sugirió Yasa a Issei, quien solo dio un suspiro y le haría caso a la sugerencia de Yasa. Mientras tanto, dentro del Brahmastra. Kagebosh. Gracias a los esfuerzos del general Issei, Blitra se ha ido, dijo el Kagebosh, quien era un robot que parecía ser un mayordomo.
En eso la aureola que estaba detrás de Kurumi desaparecería y el brillo que la rodeaba también desaparecería mientras que Kurumi sonreía al saber que su padre derrotó a Blitra. En eso el emperador Estrada se levanta de su asiento para mirar al ejército Shinkoku. Estrada. Purifiquen a los demás gomas que sigan con vida. Decía Estrada mirando al ejército de Shinkoku, pero también estaba Deus en ese lugar quien tenía una mirada seria. El poder de los 8 guardianes generales de Shinkoku es invencible. Que Shinkoku prospere en la gloria eterna. Finalizaría Estrada mientras que los soldados de Shinkoku lo escuchaban. Pero Deus esbozaría una sonrisa mientras miraba al horizonte. Deus. Pronto llegará la hora, decía Deus aún con su sonrisa. Lo que nadie sabía es que la vida de Issei cambiaría para siempre. Y su verdadera aventura por este mundo, recién comenzaría. Junto con una ira y poder que ningún dios podría hacerle frente. En un lugar desconocido. Se podía ver un lugar donde no había nada, solo un vacío infinito, pero se escucharía una voz. Que la prueba comience, muéstrame de lo que eres capaz, Exekir Yutei, Youdou Issei, decía una voz misteriosa mientras veía fijamente a Issei con una leve sonrisa. ¿Por qué Deus sonrió? ¿De quién era esa voz? ¿Cómo sabe esa voz quién es realmente Issei? Estas y más preguntas serán contestadas, por sí solas. Fin del capítulo. Bueno, ahora las aclaraciones. 1. Si se preguntan cómo es la apariencia de Kurumi, les dejo su apariencia. Esta es su apariencia. 2. Si se preguntan sobre por qué los ojos de Issei que se vuelven rasgados, eso se debe a que aún tiene una pequeña parte cuando era un dragón. Además Issei ya no es un dragón del todo ya que mayormente es un semidios. 3. Voy a aclarar que Durga no será pareja de Issei ya que Issei la considera como una hermana menor. 4. Aunque no lo crean, August es ciego y sé que me van a preguntar entonces cómo rayos puede ver. Y les voy a hacer sincero. No tengo ni la menor puta idea de cómo demonios August puede ver si es ciego, pero de alguna forma puede ver. Y bueno, eso sería todo por hoy y les agradezco de todo corazón su paciencia, de verdad lo aprecio mucho y sin más que decir nos vemos en un próximo capítulo. Chau.